El sueño eterno de prácticamente todos aquellos que amamos el fútbol mexicano es volverlo a observar en las competiciones que lo hagan crecer. Apenas en 2024 se nos va a cumplir el deseo de una nueva Copa América de todo el continente, por lo que la selección nacional se volverá a rozar con los representativos del Cono Sur. Sin embargo, a nivel de clubes, hace ya mucho tiempo que nos despedimos de esas batallas espectaculares en Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia y todos los demás países de la Conmebol, cuyos fútboles nos permitían chocar con grandes jugadores, y por ende los nuestros acumulaban experiencias formidables, que a lo largo del tiempo regalaron resultados a nivel internacional. Parece que no será pronto cuando los equipos campeones mexicanos vuelvan a la Copa Sudamericana y a la Copa Libertadores, así que no queda más que rememorar y revivir todas las ediciones en las que participamos, algunas con menos y otras con más relevancia. Ya hemos narrado las épicas historias de Cruz Azul, Chivas y Tigres, en las que llegaron hasta la gran final, pero esta nueva serie de leyendas del fútbol mexicano inicia con la primera vez que nos hicimos presentes, nada más y nada menos que con los dos cuadros más populares de este país, el América y el Guadalajara, en 1998. Desde que Emilio Maurer y su socio Francisco Ibarra agasajaron a los dirigentes sudamericanos y de CONCACAF en 1991, la Federación Mexicana de Fútbol y la Conmebol estrecharon lazos. Claro que los Rolex y las fiestas hedonistas ayudaron bastante a aceitar el camino para que el tricolor participara en la Copa América del 93. Sin embargo, después de que Televisa retomara el control y que echara a Maurer y compañía con una patada en el trasero, se congelaron las ideas de que también los clubes le entraran al ruedo en la Libertadores. Fue hasta 1995 que se reavivó la llama de la esperanza, cuando Jack Warner y Nicolás Leoz avisaron que nomás faltaba la llamada de la FMF para sentarse a negociar. La CONCACAF ha cambiado de opinión, por nosotros ya no hay ningún problema, les daremos todo nuestro apoyo, declaró el corruptazo de Warner el 10 de diciembre. Con patrocinadores todo es viable, sentenció también el presidente de la Confederación Sudamericana, ansioso de ver caer todos los billetes que vendrían junto a la participación mexicana. Sin embargo, transcurrieron casi 15 meses para que las noticias hicieran más eco. Fue Pablo Cañedo White, entonces presidente del América, el que cabildeara con algunos equipos del sur para ver cómo se podría forjar la alianza. Va a ser inevitable entrar a la Copa Libertadores, pero no hay fecha tentativa. Hay que esperar porque las cosas no se hacen de un día para otro, comentó el hijo del emperador Guillermo, el 24 de marzo de 1997. Chuck Blazer, secretario general de la CONCACAF, amante de los gatos, y otro que se retacó los bolsillos gracias a la pelota, era amiguito de Cañedo White para conseguir el ansiado boleto al sur, por lo que en abril vino a México para continuar con las negociaciones. La mayor preocupación de los directivos eran los altos costos de los viajes de norte a sur y viceversa, por lo que se buscaban todos los medios posibles para conseguir marcas dispuestas a prestar su nombre y abrir la cartera para cubrir los gastos. Fue en junio del mismo año que se originó la Copa Merconorte, otro invento que originalmente se pensó para incluir a México en las competiciones de la Conmebol, aunque en las 4 ediciones que se jugaron del 98 al 2001, solo participamos en 2 ocasiones, y en ninguna se dieron buenas cuentas. Sin embargo, el verdadero tesoro para todos los involucrados era la Libertadores, así que la FMF ya no bajó los brazos, y en septiembre del 97 anunció un preacuerdo económico deportivo con la Federación Venezolana de Fútbol. En otras palabras, los cuadros venezolanos vendieron sus lugares directos para el torneo, pues ahora tendrían que competir con los mexicanos para ver cuáles se calificaban a la fase de grupos. Se habló de tratos con Televisa para transmitir los partidos de la Liga de Venezuela y de Ava Sport para vestir a sus clubes, pero el corazón del asunto costaba $500,000, $250,000 para el Caracas y el Atlético Zulia, los dos equipos de Venezuela que apostaron su calificación. La suma era independiente de los gastos de traslado, hospedaje, derechos de transmisión y por supuesto las tajadas que se habrán repartido por ahí. Entonces faltaba elegir a los dos representantes aztecas para disputar el cuadrangular, mejor conocido como Pre-Libertadores. Uno pensaría que lo más lógico sería enviar al campeón y al subcampeón, pero como muchas veces ha ocurrido en este país, las cosas se decidieron con un simple y sencillo dedazo. Bueno, ellos le llamaron invitación por parte del Consejo Nacional de la FMF, pero todo el medio futbolístico entendía que se iba a elegir a los que les diera la gana. Muchos levantaron la mano. Cruz Azul se creía seguro por haber ganado la más reciente Copa de la CONCACAF, pero también el Necaxa, con el mejor porcentaje de los últimos torneos. Las Chivas habían ganado el verano 97, así que también se pensaban dignos contendientes, y los diarios suponían que el ganador del torneo invierno podría acompañarlas. Jorge Solari,
entonces técnico del América, se limitó a decir que los que debían ir era su equipo y otro más, sin duda. Antes de saber cuáles serían seleccionados, los equipos brasileños que ocuparían el grupo donde iban a caer, ya en la competencia buena, levantaron la voz, preocupados porque el fútbol mexicano era emotivo y había crecido bastante, según sus propias palabras. Y fue así que el martes 13 de enero las rotativas imprimieron a los dos embajadores que se rifarían contra los venezolanos, América y Guadalajara. Como ya te dije, las Chivas llegarían en calidad de campeones del verano. Se extendió la invitación para Cruz Azul, campeón en diciembre después de 17 años, pero su directiva declinó por ver innecesario y desgastante un torneo previo al otro torneo. Eso porque también se convocó al Atlante y al América, ambos cuadros que más puntos sumaron en el año 97. Sin embargo, los Potros fueron desinvitados después del rechazo del Azul, así que finalmente quedaron los dos equipos de más afición. En este año fue dedazo, como se hacen muchas cosas y punto, se acabó, aseguró el presidente del equipo del pueblo, Hugo Enrique Quise. El que paga manda, declaró muy serio Luis Fernando Tena, técnico de la máquina. En todos los países van los campeones de sus torneos, pero habrá que agradecer a los que pusieron el dinero para entrar a la Copa. Finalizó con mensajito a Televisa. Eso porque Alejandro Burillo, presidente de Asuntos Internacionales de la televisora, eligió a un prestanombres llamado Eddie Aguirre, a su vez amigazo de Alejandro Orbañanos, el jefe máximo de la FMF, para fingir que él había sido el promotor que pagó los derechos de la Libertadores, aunque todo el mundo conocía el nombre y el apellido del titiritero, Emilio Azcarra Gallán. El 14 de enero de 1998, América y Chivas se enfrentaron para decidir el orden de participación en la Pre-Libertadores. El duelo se llevó a cabo en el estadio Guillermo Cañedo, que no era otro que la Azteca, con el nombre modificado por la muerte del legendario directivo. Eso no duró por mucho tiempo. El rebaño sufrió su cuarta derrota consecutiva ante las Águilas, que con doblete de Ricardo Peláez consiguió el pase como México 1. Los tapatíos se dieron el lujo de fallar un penal para descontar. Por cierto, la situación ya era muy preocupante para los tapatíos, pues su inicio del verano 98 era fatal, con 4 derrotas y 2 empates, contando el 0-0 con el mismo América en la jornada 4. Ahora les tocaba volar a la ciudad de Valencia, en Venezuela, para lo mero bueno. Afortunadamente comenzaron con el pie derecho su camino en el torneo más importante de América, ganando su pase a la fase de grupos. Visitaron primero al Atlético Zulia, segundo lugar en el Apertura 96 venezolano. Por cierto que este equipo se creó ese mismo año. En la siguiente temporada se coronaron campeones, y en la tercera desaparecieron, pues le vendieron la franquicia a la Universidad de los Andes para que pudiera ascender. ¿Suena conocido? El partido donde recibieron a las Chivas lo iniciaron ganando con tanto de Luis Vera al 24, pero el Gusano Nápoles le dio la vuelta con un par al 31 y 68. Dramáticamente, el cuadro local igualó a 2 tantos con el tío raso de Juan García, y el Cabrito Arellano, de lo mejor de los mexicanos, se fue expulsado por doble amarilla a poco del final. Guadalajara no cejó en sus intentos, y con pura sangre se fue encima, para que Camilo Romero hiciera el 2-3, con un tiro libre que el arquero Vigas no alcanzó a descartar. Esos fueron 3 puntos de puro sudor. De cualquier modo, al final del juego, Ricardo Ferretti anunció que su renuncia seguía sobre la mesa de la directiva, pues a su entender los resultados eran como para decir adiós, pero fue respaldado por Salvador Martínez Garza, y hasta le ofrecieron un año más de contrato. Ahora en el estadio Brígido Iriarte se midieron los tenis con el Caracas, igualando a palos con 2 anotaciones en un par de minutos. La primera fue para Leonardo González de volea al 59, y la segunda la hizo el Tiburón Sánchez con la cabeza al 61. A pase de Alberto Coyote. América también hizo su presentación contra el Zulia, en un partido bastante aburrido, pero de victoria para los amarillos. El 0-1 fue con un testarazo de Peláez que pareció no cruzar la raya, pero igual contó. 86 minutos transcurrieron hasta que un autogol de Néstor Duarte les duplicó la ventaja, y con eso consiguieron su primera victoria. El primer batacazo mexicano sucedió en la capital de Venezuela, cuando el Caracas se vistió de grande y derrotó por la mínima diferencia a los dirigidos por Carlos Reynoso. Fue en gran medida la culpa de Osvaldo Sánchez, el titular en lugar de Hugo Pineda, y además de dudar montones en sus salidas, permitió que la bola entrase por su palo en un tiro libre directo de José Manuel Rey. El ganar fue todo un hito para los Rojos del Ávila, cuya afición celebró a todo pulmón al cierre del cotejo, e incluso su entrenador se fue al vestidor con lágrimas en el rostro. Sin embargo, el maestro Reynoso declaró que su América fue infinitamente superior y que en México las cosas iban a ser muy distintas. Eso lo dijo en la zona mixta, ya que se enojó mucho y no quiso entrar a la sala de prensa cuando escuchó los aplausos y las ovaciones de los periodistas sobre el técnico Pedro Febres. El desahogo goleador para los Rayados ocurrió el 17 de febrero, ya en su casa, cuando recibieron al Zulia. Les fue mal de inicio, ya que García abrió el marcador para la visita apenas con 4 en el reloj. Sin embargo, el árbitro colombiano John Jairo Torres tuvo una actuación desastrosa, por
por no decir sospechosa, regalándole a las Chivas 2 tiros penales en 5 minutos, por una falta mínima sobre Arellano, y luego un clavadazo de Gerardo Mascareño. Los dos los marcó el Tilón Chávez. Ya en la segunda mitad, con los venezolanos abatidos anímicamente, Guadalajara marcó el tercero y el cuarto por conducto de Ramón Ramírez y Gustavo Nápoles, eliminando al Zulia antes de su último partido frente al América. Ya postradas en su estadio Guillermo Cañedo, las Águilas despacharon al Zulia con anotaciones del Cabecita de Oro y de Isaac Terrazas, cumpliendo con el tercero de los trámites. La nota del día fue el quebranto de un decreto que databa de 1945, cuando el presidente Miguel Ávila Camacho instó a las autoridades del Departamento del Distrito Federal a obligar a todos los equipos de fútbol a jugar con al menos 7 jugadores mexicanos de la temporada 1946-47 en adelante. Se anticipaba una sanción por la antaña ley, pero el AME fue perdonado días después, porque al parecer el decreto no aplicaba para encuentros internacionales. Por cierto que este ejercicio desapareció a partir del Clausura 2005, y desde entonces los extranjeros no dejan de copar las plantillas de todos los equipos de la Liga MX. Las Chivas continuaban sin levantar el vuelo en el torneo local, rescatando en extremis un empate con Cruz Azul, además de otra igualada con la Fiera, así que era fundamental ganarle al Caracas en su último compromiso de la Pre-Libertadores. La suerte le sonrió otra vez con una goleada de 4-1, Paulo César Chávez de tiro libre, Héctor Vitoglio del mismo modo, pero aprovechando la pésima barrera chiva colocada por Gustavo Sedano, Cabrito Arellano tras una pared con Nápoles, el Nayarita Ramón con un tiro cruzado y el propio Gusano fueron los que ingresaron sus nombres en la cédula arbitral. Con 7 puntos e invictas, las Chivas se convirtieron en el primer equipo mexicano de todos los tiempos en colarse a la Copa Libertadores, además de que le ayudaron a su acérrimo rival. Eso porque los millonetas apenitas lograron empatar con el aburridísimo Caracas. El 1-0 fue del chileno Rodrigo Valenzuela, y otra vez se derramaron las dos mitades con fútbol soso y desastroso. Pero al 86, Isaac Ramos hizo el gol de su vida en la capital de este país. Si los venezolanos hacían otro, el América se quedaba en el camino, pero tuvieron suerte, y así se confirmó el avance de los chilangos junto a los tapatíos. El público americanista ya no soportaba más a su equipo y su gris nivel futbolístico, bastante similar a lo que sucedía en Guadalajara. Sin duda, a ambos les iba a costar un montón el arranque de la Copa. Hay que recordar que en esos años la Libertadores todavía usaba un formato de grupos por zona geográfica, así que los 5 sectores englobaban por fuerza a 2 representantes de cada país. Fue por ello que América y Chivas quedaron encuadrados en el mismo sector, acompañados por Gremio de Porto Alegre y Vasco da Gama. Quiso el destino que apenas una semana después los Némesis se volvieran a encontrar, ahora en la cancha del Estadio Jalisco, por lo que el primer partido a los ojos del continente fue un clásico nacional. ¿Y qué clásico? Chivas venía de jugar ese extraño partido donde no portaron números en la espalda por un problema con los uniformes. Vencieron 0-2 a Veracruz y revivieron la fe. América de su lado ganó por la mínima al Atlético Celaya. Una faltita sobre Gabriel Cedrés abrió la llave para Germán Villa, que serpenteó la pelota e hizo un embrollo al recién debutado Gustavo Sedano. Ferretti debatía con su auxiliar Hugo Hernández, en lo que Osvaldo y su escudo amarillo aguardaban el tiro de esquina. Reynoso estaba más inquieto, paseando por su área técnica y platicando con Cristóbal Ortega. Los roces entre Villa y Mascareño fueron controlados por el colombiano Oscar Ruiz. En el área Peláez tal vez debió tirar a puerta, y en la próxima remató de cabeza a las manos del arquero. La media cancha azul crema afiló las navajas muy temprano, sin recibir todavía castigo. Después fue su guardameta el que tuvo que barrerse, cuando Ramírez se metía como a la humedad y se le adelantó un poco de más. El maestro parecía agitar una varita para mover sus piezas, y este hombre noventero utilizaba los binoculares para ver un poco mejor la jugada del Beto, perfectamente detenido por Coyote. Inmediatamente las Chivas se desplegaron al frente y se le hicieron llegar al que metiera 4 goles en la final del 97, pero ahora no calculó bien y sumó gol de campo. Noé Zárate se caló de lejos con todas las agujetas, llegando al mismo lugar que Nápoles. La chivermana se pintó el rostro con esperanza, que parecía perder conforme avanzaba el tiempo. Apenas era el 27 y Reynoso ya había mandado a Juan Hernández a acelerar el calentamiento. García Aspe trajo sus desastrosos disparos de selección a su club. Sedano amagó e hizo todo el tiempo que quiso. Cedrés se comió el patín que le sirvió Ramón a cambio de una amarilla. Y el ratón Zárate se dio para el Beto, que la soñó en grande y la terminó en chiquito. Camilo Romero se puso el traje de crack para ingresar y recortar de izquierda, aunque su centro fue destruido por la defensiva coapeña. Momentos después, los huéspedes solicitaban un penalti a su favor, mas el nazareno dijo que en él. El gusano dejó a media su control de pelota, y su afición lo empezó a abuchear, como en las últimas jornadas. El Potro Gutiérrez también cobró con la de débito cuando hizo una falta en el costado del campo, y el Cabrito Arellano confirmó que la puntería no había llegado al Jalisco.
Otra vez Nápoles se puso el tablón a la hora de recibir y las cámaras captaron al cafetero que fue a callar a Peláez justo cuando señalaba el final de la primera mitad. Al volver, el delantero que pronto se unirá a las Chivas se llevó un tallón en la pierna derecha. Marco Sánchez Yacuta quiso con un buen centro de aire, bien cortado por Sedano, quien sin embargo estuvo a nada de ser el oso de la semana al intentar salir a cortar y pasarse irremediablemente para luego caer en su intento de tomar el balón. Sus atacantes rugieron por una mano dentro del área, solo que el colegiado de verde dijo que nada, y la refe también. La siguiente patada prendió la mecha de Cedrés, que remató de mucha distancia, pero Sedano apenas si pudo reaccionar ante el giro de la pelota. Esa noche en la calzada Independencia se dio una gran fiesta en la grada, aunque no tanto en la cancha, pues los gritos y los reclamos estaban a la orden del día, por lo que el Tuca fue instruido para que callara a los suyos. El ratón se fue de cambio entre muchos insultos, pues hacía poco declaró que el 80% de los mexicanos no tenían idea de fútbol. Cedrés filtró para Peláez y exigió la chica de Sedano, en permanente sufrimiento. El 9 del AME se fue amarillado también, él por un empujón, algo bobo sobre el tiburón. El Zárate del Guadalajara recortó a Gutiérrez y caló a Osvaldo, que atajó correcto. No obstante, la bola le volvió a caer a Noé y se internó en el área, donde arrastró el zapato y se lanzó a la alberca para vender una falta que Ruiz decidió comprar a meses sin intereses. Todo el cuadro capitalino se le fue encima al árbitro, que no dudó en amonestar a Villa y a Terrazas. El encargado de la pena máxima fue el Tilón Chávez, que había demostrado tener la capacidad, así que el rudo Terrazas y Raúl Rodrigo Lara lo fueron a intimidar. Quizá esa presión le cayó de peso, ya que su tiro fue malo y a media altura, en donde el surgido del Atlas se tuvo con gran calidad. El contrarremate también fue para el rebaño, no más que el toque de Claudio Suárez se fue a rebotar en el larguero. Todo esto sucedía en el transcurso del 62 y exactamente un minuto después el del silbato siguió muy de cerca el ataque americanista, que se vio coartado por una barrida de Coyota Terrazas. Tocó primero el balón y tampoco era penal, pero el vuelo del carnicero hizo que el colombiano volviera a pitar. Las emociones incesantes no mermaron al Beto García Aspe, como sucediera en el Mundial del 94, y ahora sí la mandó a guardar, potente de izquierda al ángulo. Vamos a ver al Beto, aquí está, dispara, la pelota está en el fondo. Alberto García Aspe, América 1, Guadalajara 0 en la Copa Libertadores. Guadalajara no pudo capitalizar su oportunidad, el Beto García Aspe cobrando con mucha potencia, con mucha determinación, bate a Gustavo Sedano, ahí está, ahí radica la diferencia. La intensidad se compartía a partes iguales entre la tribuna y el pasto, en donde Osvaldo hizo un pase espantoso. Luego tuvo que volar como palomo para despejar. Reynoso ya le explicaba a Juanito lo que iba a realizar y en la esquina Terrazas se fue amonestado por faltita, que no parecía ser, pero Villa exageró en sus reclamaciones y Ruiz lo recontramonestó. Claramente el profe de la Conmebol no recordaba que ya estaba en el librito, pues hasta que Coyote le avisó fue que expulsó al 8 pulmones. Este era el momento para las Chivas, con 22 minutos por jugarse, en su casa y con su gente, esa que ya discutía en el graderío por quién sabe qué. Peláez fue el sacrificado para ingreso de Hernández, y más adelante el 2 del América se fue a volar al intentar cabecear, cayendo terriblemente para ser atendido y perder algunos segundos. En lo que se paraba, el Tuca cambió el refuerzo del criticadísimo Damián Álvarez para descansar a Mascareño, pero enseguida mandó llamar a Romero para refrescar con Gabriel García. Sin detener la taquicardia, el técnico chileno se fue expulsado por incomodar al arbitraje con tanto grito y se fue levantando la afición. El Gaby Cedrés tuvo una de las pocas ofensivas del AVE, pero se fue lejana. Ramón era incisivo con sus taladros por el medio, aunque en esta ocasión Sánchez recostó sin problema. El Cabrito quería también perforar en su lado, nomás que David no le barrió por detrás. El Regio se desquitó y los dos se fueron con sendas amarillas. En esa misma, el Gusano Nápoles tuvo el gol del empate, pero su frentazo viajó un metrito más allá del palo. Después se dejó grabar esta basofia de Arellano, absolutamente vergonzosa para un futbolista profesional que debió ser amonestado y expulsado, pero le perdonaron la vida. El chiverío simplemente no encontraba el sendero, así que el hijo del Tarzán les ayudó con otra falta insensata. El colombiano se vistió de frac, dio la ley de la ventaja y al terminar la jugada lo llamó para mostrar el tarjetón. Lo malo es que también se le olvidó que lo acababa de amonestar. Le volvieron a recordar para que sacara la roja y los defeños se quedaron con 9. Vaya que las tarjetas rojas serían muy repetitivas para el América. Durante esta competición, Ferretti tuvo que caminar a los arbustos, en donde un día se iba a orinar Landon Donovan para defender al abanderado, y a su regreso consultó el reloj con preocupación. Desde esa posición observó el excelente rafagazo del Tilón, detenido por el vuelo de San Osvaldo, el mismo guardameta que tanta alegría regalaría a las Chivas. En el próximo córner pareció también atajar, pero fue una pierna amiga la que desvió. Tuca entendió que hasta ahí llegaron sus pupilos, y mejor se fue a sentar.
En efecto, se terminó el juego, histórico por ser el primero de clubes mexicanos en la Copa Libertadores, pero partidazo por ser una muestra perfecta de cómo se debe vivir y jugar un Chivas contra América. Cabe anotar las 26 faltas que hizo la visita para arrebatar los 3 puntos en el Estadio Jalisco, en una victoria que premió a sus futbolistas con 20,000 pesos para cada uno. En la jornada 11 de Liga, Chivas tomó aire con su segunda victoria consecutiva, ahora contra Puebla. El América solo pudo empatar con Atlas. Fue Gremio el primer brasileño en viajar a nuestro país, con escala inicial en Guadalajara. Tristemente, este fue el único partido del que no conseguimos los 90 minutos. Sin embargo, de las crónicas del Informador y de Reforma, podemos desgranar un encuentro peleado. Un equipo portoalegrense echado atrás en busca de algún contragolpe favorecedor. Con el primer partido de Ronaldinho en México, las Chivas se fueron encima del complemento, empujando hasta conseguir el gol de la victoria por parte de Jesús Arellano. Tuvo mucho que ver el portero Danley, que se olvidó de su trabajo y dejó botar la pelotita para que el cabrito nomás empujara uno de sus 15 goles como jugador de las Chivas. El resto del compromiso fue un repetitivo abordaje mexicano, pero repleto de ratas de frente a la puerta que le impidieron extender los números. Al final del partido, Mascareño se atrevió a declarar que los brasileños no son de otro mundo, y tenía razón. Solo olvidó considerar que para entonces ellos habían ganado 4 mundiales, y nosotros, bueno, al menos ya pasábamos la ronda de grupos. Esa misma noche, el ave de las tempestades caía con los tecos de la Autónoma en el Estadio Azteca, mismo escenario donde poquito más tarde le tocaría recibir al equipo de Porto Alegre. En el grupo de la Libertadores, Vasco da Gama visitó el campo del Gremio, donde cayó 1-0 y los mandó a los 2 extremos de la tabla. Sebastián Lazzaroni, técnico de los brasileños, relataba el pretexto del clima de Guadalajara, que provocó los sangrados de nariz y vómitos de algunos jugadores, además de acusar de equipo violento al América. Ahí sí, la localía no le iba a hacer quedar mal. América inició con ganas, aunque el tiro del ratón Zárate no llevó fuerza. Peláez quería rematar instantes después, mas la defensa se lo impidió en una y hasta en 2 ocasiones, esa cuando no pudo controlar. Darley demostró poca paciencia para tocar y desde el palco supervisaba el suspendido entrenador. Su representante en el campo era Cristóbal Ortega, acompañado de Carlos Reynoso Jr. con diadema, cables y hasta antena en la cabeza. Casi de tradición, García Aspe se estrelló con la barrera y ahora vimos a Pineda como el nuevo titular del técnico chileno. Marcos Sánchez Yacuta quiso driblar por su banda y las 2 veces se vio algo tronco. Aspe le mostró cómo se hacía, pero se le olvidó la puntería. Por ahí se apareció Ronaldinho en su primera histórica visita al Estadio Azteca, aunque con el sobrenombre que ya te conté. Gremio por fin hizo acto de presencia con un zurdazo de Ailton que salió muy arriba. El ataque amarillo no era muy definido y le faltaba serenidad dentro del área, mientras las faltas se acumulaban una tras otra. Peláez terminó jugando en la banda y mandó un buen centro, nomás que se olvidó que él era el cabeceador habitual y a Terrazas le faltó mucha leche con chocolate. A Sánchez Yacuta le sacaron el zapato y así jugó la pelota, por lo que el árbitro marcó en su contra. Luego el que pronto será considerado un genio del fútbol la agarró bella de aire, pero le salió directo a las manos de Hugo. El Guillermo Cañedo no estaba lleno, ni cerca, pues jugar en viernes por la noche no era muy favorable para el espectador. Fabiño cobró las cuentas pendientes sobre la pierna de Cedrés y adentro del rectángulo Guillermo terminó sangrante, luego de que Terrazas le metiera un durísimo frentazo en la sien. El filo del hacha del leñador jamás estuvo a discusión. Por parte del anfitrión era Hernández el atendido, ya que en una caída se dobló gacho el tobillo. Se fue muy adolorido en el carrito, y por eso el potro se puso a calentar, lo mismo que Rodrigo Valenzuela. Pineda descolgó perfecto un cobro de esquina, solo que su despliegue veloz no lo aprovechó Zárate. No obstante, el que brillara Necaxa fue el protagonista del primer gol. La falta se le hicieron a él en las orillas del área, y se posicionó de frente a una barrera muy mal colocada. Con la diestra midió, apuntó y disparó por afuera del muro, venciendo a un muy enojado a Darley, que nada pudo hacer. Bateu direto, gol do América do México. Zárate surpreendendo, Darley faz 1-0 aos 27 minutos e meio do primeiro tempo. A repetição para você. Después de los festejos, Ricardo se comió esta plancha en el pecho, pero el colegiado no vio o no quiso ver. Al lateral izquierdo también le tocó candela de Goyán, que dijo meter hombro, pero más bien fue el ánimo. A la menor le gustaban los habilidosos, así que se dedicaron a bajar a todo aquel que quisiera arrastrar la pelota. Terrazas quería ser un líder y empujaba a los suyos por ellas al frente, pero lo único que contagió fueron las ganas de barrer toda la cancha. Ahora sí el Beto puso una diagonal a la cabeza de Cedrés, sin embargo falló. El tiempo se iba como agua entre las manos,
y ni el Yogo Bonito podía iluminar el sur de la capital. El todavía conocido como Ronaldo disparó de libre directo, sin que bajara del todo. Lazzaroni y Ortega ejecutaban sus respectivos roles, y en el terreno de juego Salgado aportaba otra rayita más al conteo, aunque la cobranza de Beto era para reprobar todas las materias. La amonestación de su tocayo en diminutivo fue un homenaje a su imprudencia de media cancha, con un tackle innecesario que buscaba el balón, pero encontró la cédula arbitral. Todavía Cedrés se lució con un taconazo que no llegó otra cosa más que el silbatazo final. Jugando al revés, el cuadro do Brasil se puso las pilas y comenzó a irse al frente a buscar el empate. El abanderado le hizo un favorcito a los mexicanos con un fuera de juego inexistente, y de inmediato Hernández se fue a descansar el tobillo para que entrara Gutiérrez. Vaya que le iba a costar trabajo la recuperación, considerando la gigantesca bolsa de hielo que le amarraron a la morada extremidad. Su arquero abrazó un tiro del costado en lo que Valenzuela esperaba las indicaciones vía radial. El sacrificado fue Peláez, con pocas opciones de brillar. El tricolor inmortal debió empatar en la que su dorsal 10 controló e intentó colar por el ángulo, pero pasó por el lado izquierdo del palo. Ya apestaba gol. Ronaldo faz o domínio, já colocou na frente. Adiantou demais, saiu com bola e tudo. O Ronaldo é um bom jogador, todo mundo sabe, garoto novo ainda, mas tem muito que aprender ainda. Já mostrou que tem recurso, tem técnica, mas ainda falta experiência, tem que dosar um pouquinho mais, corre à toa a maior parte do tempo, né? É preciso aprender a dar uma cadência ao jogo. Un centro frontal lo ganó Guilherme, aunque también lo echó fuera. El banquillo águila se preparaba por si acaso la antena de Ortega recibía más información, pero seguro que lo que llegó fue un insulto en chileno, cuando el capitán portoalegrense se infiltró entre los dos centrales y con la izquierda raspó a penitas para vencer a Pineda. El ratón se desesperó de corretear el queso y también lo pintaron. América sin su mejor cabeceador no podía ni calcular los centros, pero generaron peligro con un pase largo de Aspe que Zárate quiso globear. El casi 2 veces mundialista rafagó con la izquierda, reventando un par de lámparas en todo lo alto. Fue en la siguiente jugada que Gremio remontó el marcador, también con un toque distante que desconcentró la saga de Feña y encendió a Beto, cuya calma fue suficiente para convertir el 1 en 2. Lá vem o lançamento na frente, tem condição Ronaldo, colocou na frente, a chance do Grêmio, bateu! Gol! Beto faz o segundo gol do Grêmio, virando o jogo aos 24 minutos e meio. Recebendo o lançamento em velocidade, colocou na frente e não deu chance para o goleiro. Como en toda la noche, Zárate fue el incisivo. Sin embargo, las fuerzas comenzaban a flaquear y el equipo se fue al garete con la segunda amonestación para Alberto García Aspe, quien en su desesperación por hacer algo acabó pateando a Fabiño. Se tuvo que marchar más temprano al vestidor, reclamando muy poquito. La cuesta ya estaba demasiado empinada. Ronaldinho hizo de las suyas por derecha, mas el testarazo lo detuvo como pudo el golero. El ratón ya tiraba aves marías, y Gremio nomás soñaba con irse a sellar el pasaporte. Ya ni la violencia era tan contundente en la media cancha, y Beto pateó por patear. Sin embargo, la Copa Libertadores dejó la primerísima muestra de arbitraje sudamericano tendencioso en contra nuestra, o por lo menos sembró la duda eterna del aficionado mexicano, que considera siempre estar jugando también contra el silbato. Zárate fue derribado en el área por una entrada imprudente, pero el argentino Roberto Ruscio dijo que no, que fue simulación, así que nada marcó. Ahí se marchó el muchachito al que le faltaba una semana para cumplir 18 años, pero muy poco para iluminar las canchas de Europa. En la banca miraba serio el veteranazo Leo Rodríguez, un flojísimo número 10 en la historia del América. Antes del final, Pineda se encontró adelantado y Sea Alcino estuvo a poco de sorprender. Los de Cuapa parecieron comerse una semilla del ermitaño y con más coraje que fútbol intentaron igualar, pero el más importante de los acercamientos se quedó en el tintero. Iba a ser un golazo del andino Valenzuela, que le hizo un sombrero al 6 antes de lanzarse de tijera, pero Dan Rey le negó la gloria. Falhou a zaga do Grêmio, vem chegando o América, a bola batida, Danley faz grande defesa. Valenzuela fez um lindo lance e o Danley salvou o Grêmio, Raul. Todavía en el tiro de esquina, el portero de azul se llevó un golpe en la cabeza y tardó en recuperarse, para luego salir en banda y dejársela servida al capitán del América. Isaac Terrazas la soñó con la chueca y después de recortar disparó, no más que el cancerbero hizo la tajada del juego. El reloj no dio para más y se le escaparon los 3 puntos al equipo de Televisa. Increíblemente, 2 días más tarde visitaron la Bombonera y vencieron 3-1 al Toluca, retomando las energías para su siguiente compromiso. A la misma hora, pero en Ciudad Nezahualcóyotl, las Chivas derrotaban a los Toros por la mínima, así que sumaban 4 victorias consecutivas, listas para recibir al Vasco da Gama. Así que vamos a saludar a Pablo González allá en el Estadio Jalisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
¿Cómo te va? De que tú vas a disfrutar también de este partido interesantísimo en la Copa Libertadores de América, la presentación de Chivas frente al Vasco da Gama. El equipo vasco llegó a Guadalajara desde el sábado, así que está aclimatado en una noche de fiesta con mariachi y sobre todo con un excelente ambiente para disfrutar este partido importantísimo a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Así que el técnico Antonio López ya definió la oncena en la que aparece Mauro Galvão, Pedriño y sobre todo Osmar Donizete, que fuera campeón con Tecos en 1994. Alberto Coyote ganó el volado y eligió cancha, enmarcado por una entrada no tan interesante como podría imaginarse, pero sí efusiva, como era de esperarse. El centro del campo era patrocinado por Pepsi, marca que tanto revuelo estaba haciendo, y las tribunas por unas banderas de Brasil que recordaban a 1970. Después de mucha preparación, el paraguayo Robert Troxler marcó el inicio. 20 segundos le fueron suficientes a Camilo Romero para dar el primer patín, y Pedriño tocó la puerta con buen chanfle. El Ramón de Blanco le dio el Ramón de Rayas para abrir pista, y Sedano quería tomar confianza con una buena descolgada. La producción nos avisó que el 11 brasileño siempre sí fue amonestado, y el fútbol reapareció cuando un tapatío tiró lejano. Antonio López y su incipiente calvicie tomaban notas sobre la raya de cal, seguro contentos con el rasante de Ramón, que no embuchacó. Sedano recordó su novatez con un despeje de espanto. Ferretti se levantó a decir algo con 2 dedos Arellano. Troxler mostró su disciplina con la amarilla para Luisão, que se quiso poner al brinco y mejor se arrepintió. El Cabrito metió la pata y en 20 minutos ya era el tercer apercibido. Vaya que el colegiado guaraní era de armas tomar. Tristemente, el centro de Donizete y el coraje del Tuca enfatizaban el poco nivel que había entregado el partido. Sin embargo, Mascareño se dio bonito para el regiomontano, que giró bien. Más que el cierre de Mauro Galvão fue extraordinario. Del otro Laredo, el Tilón hizo la tarea, pero también Asa, por lo que no consiguió más que un córner, desperdiciado con un centro sumamente pasado. El que seguía con su fiesta particular era Sedano, que midió con una regla de primaria y apenitas pudo meter las 2 manos. Claudio Suárez se barrió con furia sobre las piernas de Pedriño, sin que se marcara algo, y luego el bigotón se encaró con los compañeros que fueron a instigar. El fuego de las patadas seguía incendiando el verde pasto del Jalisco, pero Vasco lo apagó con el agua bendita del balón. Donizete trazó para Luisão, que ya se iba de largo, pero Sedano estiró la mano para explicar por qué era futbolista de primera división. Luisinho se ganó una cartulina por embate a Coyote, solo que él mismo terminó lastimado. Por la oportuna acción, Romero amagó con un cañonazo, aunque se caló por en medio de la barrera con la interna y se fue lejos. La fortuna de Guadalajara llegó en el último de los minutos, cuando en Nayarita condujo como el crack que fue, cediendo para Paulo César, que 3 dedos le devolvió elevado, y con la puntita del pie se marcó el gol. Viene Ramón Ramírez, busca encarar, quita el primero, la devolución para Ramón. Ramón entra, sale el arquero, la pelota está en el fondo. ¡Golazo de Chivas! ¡Ramón Ramírez! Cambio del equipo mexicano. Sale Joaquín El Olmo. Coca-Cola te regala toda la selección nacional en las cascaritas Coca-Cola. Despréndelas, colecciónalas y juega. Todavía colecciono corcholatas. Sale Luis García. ¿Por qué me sacan? Despréndeme de tu corcholata y méteme en tu selección. Cascaritas Coca-Cola, una colección única. Ponle color al partido de despedida de la selección ante su afición. Solo con tu apoyo podemos tener un equipo que ni pintado. México contra Paraguay. Ya estamos en Francia 98. Miércoles 7 de la noche, date color en el extremo del 5. Ahora con rufles debajo de la patada inicial comenzó la segunda mitad. Para no variar, la primera zancadilla se convirtió en amarilla para Mascareño. Y luego la trinca infernal volvió a medir al portero jalisciense, a ver si regalaba rebote. Repitieron en el balón parado, pero el muchacho usó la técnica como dicta el manual. En el contragolpe, Nacho Vázquez dejó solito a Zárate, que no logró evitar los guantes rivales. Los cariocas no se recuperaban todavía de la impresión, cuando Odvan se aventó para cortar. No pegó una plancha, pero sí que derribó a Ramírez. Tal vez debía ser amarilla. Se juzgó como agresión y por ende tarjeta roja. Ahora a las Chivas solo le restaba ponerse a tocar y de paso ampliar el tanteador. Zárate la bailó sabrosa por su pasillo, para ahora asistir al asistidor, que rafagueó y fue detenido por el Cabrito Arellano. Luisão contestó con un bólido al infinito y más allá. Guadalajara tenía el momento anímico y ya jugaban sobrados de balón, de posesión y de intentonas, solo que no lograban abrir la puerta. Cristóbal Ortega estaba en un palco espiando los 2 próximos rivales del América. La ola feliz navegaba en las tribunas del inmueble y entonces brotó otra expulsión para el cuadro más mexicano. Mascareño parecía robar bien el balón por en medio de las piernas de Ramón,
pero el rígido de Trochler emparejó los soldaditos caídos. Continuaron por supuesto las faltas, pero esta de Zárate, que era de segunda amarilla, fue perdonada, demostrando que el mal arbitraje era para los dos lados. El Ramón de los Cariocas amagaba con dañar, aunque acabó mal. Después quiso por la parcela y se entró a media altura, en donde Gustavo abrazó con amor. Las Chivas fueron absueltas de nuevo, debido a que Nacho Vázquez hizo una entrada asesina sobre el ingresado Alex. El paraguayo siempre estuvo lejos de las jugadas y no vio cómo se dobló la pierna del sudamericano, quien se quedó a nada de irse a casa con una fractura. El Tuca miraba de un lado para otro sin sacar nada claro, pero sus pupilos encontraron el dominio de la bocha. Y este centro al mismo Ignacio, que metió el débil frentazo a los dedos de Carlos Germán. Vasco vio coartado su avance por la travesura del balón a Pedriño. Y muy inteligente, Ferretti sacó al que debió irse expulsado, para darle ingreso al gusano bajo un mar de abucheos. El Ramón de franja negra no se cansó de intentarlo en todo el partido, pagando en efectivo con esta moneda que se deslizó a un ladito del palo. Mucha vista le echó Sedano. Cuando ya se moría el cronómetro, Arellano la llevó de un lado hacia el centro y se dio para Ramírez, que le ensartó las agujetas completas, pero una vez más el cabrito se atravesó en lo que debió ser el segundo. Esa jugada surgió después de 35 toques consecutivos de las Chivas, pero el entrenador del Vasco tenía prisa, como si sus dirigidos hubieran demostrado algo importante. En un último desdoble, Nápoles y Arellano se desentendieron y dejaron escapar una clarísima, que por fortuna no les costó en el resultado final. Eso porque los brasileños se lanzaron a su última embestida y casi consiguen la igualada, gracias a las resbalosas manos de Sedano, que tuvo suerte de que no había otro hombre para empujar. El de tupido mostacho se paró firme en el centro y desde ahí pitó el final del partido, que se encimaba como otra victoria para el Guadalajara, que no se detuvo ahí. El 21 de marzo recibió a los Pumas y los dejó en la lona con un poderoso 4-0. Desafortunadamente no era de mucha ayuda en su lucha por la calificación, que para ese momento se veía lejana, y así se iba a quedar. América sí tuvo los contactos para posponer su partido contra Santos, lo que le dio un buen descanso antes de recibir al mismo Vasco, que se trasladó a la Ciudad de México con las ganas de evitar su tercera derrota como visitante. Una vez más, el hacedor de justicia era del Paraguay, de nombre Ubaldo Aquino. Después de esperar el cue del comisario, indicó el arranque. La violencia será el tónico especial de este cotejo, por supuesto, pero por lo menos el balón hizo el favor de entrar pronto a su casa, cuando Ayala se dejó ir por su lado y mandó un centro tendido a Cedrés, cuya definición pudo ser errónea. Se salvó. La verdad es que un roce de Terrazas lo andaba complicando, pero el jorobazo sí funcionó. Zárate, cruzamento na área, bola passou a cabeçada! Gol do América Cedrés! A 1 minuto y medio de jogo. No obstante, la felicidad duró poquitito, ya que el Ramón, que tanto incomodó al rebaño, lo hizo también en el nido mayor, encontrándose un rebotito en la sonrisa del área y conquistando la cabaña de Hugo Pineda con mucha decisión. Sánchez Yacuta se desquitó con tremenda cuchillada sobre la pantorrilla de Osmar Cándido Donizete, que pagó con la amarilla. Cabecita de Oro exigía muy enojado un jalón que no le concedieron. Terrazas dio la zancadilla que aprendió en las retas del barrio. El arquero número 2 se salió tarde a destruir, terminó lastimado, no dañó su red. De nuevo era el ratón el que traía ganas, nada más que Villa le despedazó las intenciones. Reynoso daba gritos y llamados de atención, pero los que más se daban eran los 22 futbolistas, que no dejaban de lado la rusticidad. Ayala volvió a brillar con un jalón de gatillo en 3/4 de cancha, contenido con los problemas del bote. En la pelota parada cabeció el amigazo de Cuauhtémoc, suavecito al muñeco. En el otro polo se molestó el referee con Raúl Rodrigo Lara y Donizete, que discutían en la barrera, y mejor los amonestó. Al muro lo acomodaron para atrás, pero se adelantó sin dudar. El tiro no llevaba mucho, aunque Terraza salvó antes de que Pineda la pudiera tomar. A continuación el América se desbordaba el ataque, solo que Valenzuela se ofuscó y se fue a estrellar. Pasado el 20, el ex tecolote se metió en el rectángulo grande, consiguiendo nada más que incomodar al portero, nervioso en 23 minutos. Aquino mandó a llamar a los dos entrenadores para demandarles calma en sus respectivas áreas punteadas, so pena de irse del campo. Ramón cobró otra falta muy por encima y Reynoso se despojó de su blazer, además de preparar a la suplencia. Villa reventó al más insistente del Vasco y generó la falta para Pedriño, que de izquierda hizo volar a Pineda en el medio de su portería. El Gavi la bajó con calidad y quiso terminarla igual, aunque la gravedad le falló. Rodríguez era enfocado de nuevo como si fuera a ser el diferencial de las Águilas. En este tiro de esquina se repartieron muchos empujones y faltas, pero fue Terrazas el que regaló un codazo silencioso, que el profe no sancionó y el 15 desquitó con un puñetazo. La barriga de Germán encendió al banquillo brasileño, y la que se consideró como mano por parte de Luisinho fue otra chance para Ayala, poniendo en aprietos a Germán, que tuvo buena espina
y ayuda del poste para expulsar. Tal vez al maestro le dio el frío de la ciudad porque ya traía puesto el saco. Pineda hizo como que le dieron un tope en el estómago y una encimada le dio la segunda chance al argentino cobrador. Cambió el vertical, pero no el resultado, en virtud de que el golero la mandó al escanteio. El contragolpe debió transformarse en la segunda remontada sobre el AME en su estadio. No más que Uclubich y Regatas no tuvo en Ramón a un killer y se la regaló al portero mexicano. Valenzuela quería seguir ganando la confianza del DT y con un giro se encaminó al derechazo. No indicaba mucho, pero le puso veneno. Eso fue lo último del primer lapso. Nomás reiniciar, Peláez puso cara de odio eterno por una falta por detrás y Reynoso parlaba con el cuarto árbitro. Villas animó a portería, pero Germano recibió. Después Terraza se sumó por la banda y tras el recorte se dio a Cedrés, que volvió a complicar al uno del Vasco. En el córner el profe le exigió a las autoridades que apagaran el reloj colocado en medio de los palcos, no fuera a ser que le reclamaran minutos perdidos. Luego cumplió la amenaza y fue al banquillo para echar al técnico Crema, que se iba por segunda vez en el torneo, dejando a sus dirigidos sin guía. La contraparte estaba preocupada con todo y esos lentes de la década anterior. Villa se enredó con un rival por absolutamente nada. Cedrés hizo recostar al guardameta con un chiflador. Valenzuela chateaba con el cuerpo arbitral y después mentó madre sin pudor. El anotador del primero levantó la tierra de un costado del césped. Cristian Torres se fajaba para ingresar al verde. Germán envió una buena parábola que Peláez recentró, pero nadie encontró y fue el centro delantero el sacrificado por el Quitita. La línea defensiva del visitante se revolvía con energía para evitar las llegadas, pero con una pared se les estaban metiendo hasta el balcón y resolvieron rasposo. Luego Donizete se fue en la corrida y caló a Pineda, seguro de manos, ahora sí. Para no variar, el América sumó otra expulsión, ahora del Raúl Rodrigo Lara, que por lo menos se llevó de corbata a José Yeisel, luego de manotearse en el área, una falta que la televisión no repitió. Uma reclamação, ele está expulsando o Lara número 6. Se antojaba que con menos jugadores y más espacios el partido se abriera. Sin embargo, pareció cerrarse como una partida de dominó. No obstante, los mexicanos debieron celebrar el 2-1, solo que el abanderado se dejó vencer por la velocidad de la jugada y con el trapo anuló un gol que era absolutamente legal. Con esta ya eran dos que les atoraban a los americanistas, siempre considerando que esta se veía mejor desde la repetición. El señor Ubaldo salió despedido para mandar a Pedriño por la banda, pero acabó saliendo por donde le dio la gana. Ramón se hizo del tiro libre, mandándolo un pelo arriba. Por fin, el camiseta número 10 se puso a platicar con Cristóbal, en lo que el 6 del Vasco quería despertar al respetable. Entró pues el ex Universidad de Chile, que nada más para empezar repartió empujones. Una faltita le dio el enésimo intento a Ramón, que ahora la dio directo a los guantes. Valenzuela seguía muy molesto con medio mundo, vigilado por el suspendido García Aspe. Zárate fue el faro de luz que encendió la fe, apagada por una pierna estirada. Sin embargo, el que estaba obligado a marcar era Duilio Davino, que en su condición de defensor decidió recentrar y no cabecear a la red. El Rey León se dio el lujo de pisar la bolita sin trascendencia, y cuando puso una buena diagonal se volvió a recentrar sin ningún sentido. Osmar recortó de afuera hacia adentro, más que la pólvora se le mojó. Rodríguez pateó por patear. El ratón se fue a respirar a cambio de Hernández. El chileno número 15 estaba en locura y desesperación. Todavía el equipo de casa tuvo una dentro del área que Torres reclamaba como penal, pero la rep no lo dejó muy claro. Al nazareno no le iban a jugar chueco sobre dónde cobrar y por eso la retrasó, en lo que fue lo último relatable de este tijereteado cotejo. La tabla del grupo, después de la jornada 3, dejaba al Vasco da Gama en el último puesto, a América en tercer lugar con 4 puntos, por debajo de Chivas y Gremio, ambos con 6 en el liderato. Al final las cosas iban a cambiar un montón. Antes de eso, el equipo de Río de Janeiro denunció el robo de $1,500 a 2 de sus jugadores mientras disputaban el partido. Amenazaron con no permitir la televisación de sus juegos si no se les compensaba, además de reclamar a Chivas y América el pago de los gastos de hospedaje y una cuota de 50,000 billetes por cotejo jugado. Aunque el Reforma deslizó la información de que los futbolistas cariocas traían unas fichitas y que fingieron el asalto para no pagarle al hotel, además de que supuestamente querían estafar a Televisa, con cargos que no estaban contemplados. Como siempre, la verdad se perdió con el tiempo. El mismo día que se anunció que México será sede de la Copa Confederaciones 1999, América y Chivas se citaban en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, buscando subir escalones y acercarse a la siguiente ronda. Rodó la pelota en el Guillermo Cañedo, ahora sí casi lleno, mezclado de amarillos y rojiblancos. Ni 3 minutos corrieron cuando Zárate Ojeda se apuntó en la lista de sancionados, luego de servirse un taco del chamorro de Cedrés, y sobre la misma marca de tiempo, el atacante de 35 años que buscaba su convocatoria al Mundial se anticipó en el madruguete y el toque elevado, rajando la bola al ángulo de Sedano. Aquí viene el ratón, es pelón, ¡gol!
de Chivas. Reynoso y su compatriota charlaban en calma, a diferencia de Ramírez, que le cantó el tiro a algún rival. Romero salió como crack, trapeando el césped, y el balón le llegó a Álvarez, pero el centro no prosperó. Un abejorro también se fue en banda, y tampoco le funcionó a las Chivas. Un centro frontal al tepicense hizo ruido con la peinada, aunque Osvaldo la tomó en su área chica. El rebaño sagrado le siguió aventando gasolina a la fogata, ahora en la conexión entre Coyote y Cabrito, que se vio detenido por Sánchez. Luego quiso contrarrematar, se le fueron encima, por lo que se consideró una agresión. También le puso sombrero a Terrazas, sin culminar el toque. Estaban de moda los globos, pero a Peláez no le gustó y prefirió irse con amonestación. Nacho Vázquez también se animó al recorte y disparo, rebotado en el pecho del Potro. Arellano fue el tercero que jugueteó con la pelota, pero ahora sí le arrebataron el dulce. Temprano estiraba el Cheche. A pesar de la superioridad, las Chivas sufrieron otra amarilla por el jalón a Valenzuela. Una patada directa de Ramón a Villa se pudo valorar como la segunda cartulina, pero se la perdonaron. Davino otra vez estaba pleno de frente y lo hizo fatal. El insistente santiagueño no tuvo suficiente pista para el lanzamiento. Zárate quería sorprender con el bote Osvaldo, enmarcado por el legendario recinto y sus 80,000 espectadores. Peláez fungió como zaguero en una diagonal y se dio el tiempo de llamar la atención a su arquero por no salir a cortar. Un doble cabezazo adentro del área no se convirtió en gol y el emperador se quedó con ganas de marcar. El Cabrito lanzó un balón al corazón, en donde Terrazas desvió directo a doble R, que rafagueó a un Osvaldo Sánchez lleno de reflejos felinos. Camilo hizo un cambio de juego ridículo, pero la resolución del ratón no se quedó atrás. El público ya no estaba tan excitado con el paso del tiempo. Ayala reclamó muy molesto un simple saque de manos. El asistente lo acusó y el boliviano René Orube lo apercibió. Coyote se fabricó un hueco que rellenó de balón. Más que Osvaldo sabía rifarse frente a su futura institución. En 2 toques las Chivas llegaron hasta el área opuesta, pero Duilio se les atravesó. El que jugara en Alemania antes de romperla en México siempre era el mejor emplumado, aunque ahora el tiburón Sánchez supo quebrar. Sánchez Yacuta no se aburría de practicar lucha libre en el pasto. Su sentencia fue la misma cantaleta de siempre, pero después de Francia 98 esta acción se juzgaría como roja directa, al ser por detrás. El mal fario del algún día campeonísimo les impidió anotar su tercer gol del torneo, pues el balón de Camilo se estrelló casi en la horquilla. No se vio mucho, pero Ramón Ramírez fue increpado por jugadores y entrenador americanistas, con ganas de apretarlo y sacarle rédito a su mal carácter. Increíblemente Zárate fue el retirado en lugar de Edson Astivia, pero el repatriado de los Toros Neza sabría responder secando a Coyote. Sedano participó hasta el 46 con una salida en todo lo alto, pero en la siguiente la atacó como niño inocente, sin que alguien le hiciera pagar. Ya trotaban el Pirata, Robles, Varela, Nápoles y compañía, por si acaso, mientras Osvaldo seguía en plan de Larios. En una jugada donde García Aspe existió, su centro salió retrasado y Peláez Linares no completó su tijera. Ramón la controló a medias y se aceleró en el tubazo. Y ya viste a dónde llegó. El maestro se pavoneaba orgulloso de casi siempre ganarle a su némesis, pero Cedrés se comió completa la pizza. Se volvieron a intercambiar hernades con Peláez, siempre entregado a la causa del equipo en donde jugar. El cambio fue un catalizador esencial, al menos en intención, pues Valenzuela llegó abandonado por banda y con un guante se la puso en la chompa al Gaby Cedrés. Como un toro, el argentino le metió todos los cuernos para duplicar el marcador. Lo llamativo fue la celebración, ya que casi todos los jugadores que fueron a celebrar se levantaron la camiseta para dejar ver un texto que decía: quiero, pero no me dejan. Esto se debió a una polémica de la refresquera Pepsi, que contrató a varios futbolistas para celebrar sus goles con su logo en el pecho. Las directivas arrancaron los pelos y muchas prohibieron estos contratos de $700 por cada festejo, incluyendo al América, entonces patrocinado por Coca-Cola. Ingresaron el Gusano Nápoles y Manuel Martínez como el último aliento de las Chivas de Ferretti, que si no rescataban algo en el Distrito Federal, buscarían la supervivencia en sus 2 visitas a Brasil. Sedano se volvió a deslucir con un intento de control y luego el recogebalones le hizo bullying. El acabose fue en la del tiburón, que sin reparo le dio de comer sopa de codito a Terrazas, al que además Romero le pisoteó en el abdomen. Claramente esto le costó otra tarjeta roja al Club Guadalajara, que competía a la par con el América en el cajón de los más indisciplinados de la competición. Aunque Reynoso no fue expulsado, Ortega mantiene la antena receptora por si algo veían en las alturas, y después la transmisión dejó escuchar esta explosión. Y allá se va a buscar el remate Claudio y Camilo. Salió Cedrés, Raúl, entró Cristian Torres. Sí, gracias por la información, sí. Un remate de Suárez no ayudó a modificar el tanteador, y la cámara cercana hizo que sus seguidores se olvidaran del resultado. Valenzuela entraba como un avión y Romero se le barrió, pero cayó al suelo por un resbalón y después el portero tapatío salió a reventar. El chileno se fue en camilla algo tocado, aunque nada tenía, y a chiflidos pidió su reingreso. Antes de eso, Osvaldo se estaba adelantando más de lo necesario y Nacho lo estaba sorprendiendo,
más que el arquero estiró la mano para otra gran actuación en un clásico nacional. El ídolo americanista gimoteaba un pésimo saque de manos. Gutiérrez se barró por detrás y le tocó la amarilla reglamentaria. En el costado del área el matador quiso con la zurda, pero no le salió la apuesta. Astivia se fue amonestado y casi expulsado, hasta que el de negro revisó sus notas y no lo vio ahí. Sánchez se lanzó para impedir la entrada del gusano. Camilo volvió a encarrerarse para otra intentona que no fructificó, y más tarde se desquitó con una patada grosera sobre el Cheche, que tampoco se castigó. A continuación, Valenzuela fue echado a la calle de la manera más absurda, luego de perder la cabeza con Coyote y también con el Nazareno, al que empujó una y otra vez. Descontrolado se fue al vestidor, dejando con la enésima tarjeta roja a los equipos nacionales, que confundieron el carácter y el empuje con madrazos y berrinches. García Aspe soñó con copiar a David Beckham, pero pues ni al peinado llegó. Coyote fue individualista y tampoco así pudo ser. El capitán Coapeño se quedó con las ganas de ser el tercero por responsabilidad de Sedano, que se paró valiente y respondió al impacto. El tiempo de compensación solo dejó servida la segunda amarilla para Ramón, que se fue expulsado y por ello se perdería el siguiente partido, uno esencial para las aspiraciones rayadas. Eso fue todo en estos emocionantes 90 minutos, en los que Chivas firmaba su sexta derrota en los últimos 8 partidos contra el América, que les tenía tomadísima la medida en esos años. La semana no pudo ser más atascada para las Águilas, que 2 noches después regresaban al inmueble de Coyoacán para empatar a unos con Atlante, incluyendo el esperado regreso de Sague tras una eterna lesión. Guadalajara cayó en Monterrey el jueves y en su casa contra Necaxa el sábado, así que se despedía del campeonato de liga y podía enfocarse de lleno en la Copa Libertadores. También tocó el turno del segundo enfrentamiento entre brasileños, ahora en casa del Vasco da Gama, que dio una campanada con goleada de 3-0 sobre Gremio, lo que apretó durísimo el grupo. Lo que se veía como neblina a la hora de las fotografías realmente era fumaza, el humo generado por toda la pirotecnia que los torcedores del Gremio lanzaron para recibir a su equipo en el Estadio Olímpico Monumental de Porto Alegre. 14 partidos en un mes era el conteo que traían encima los mexicanos, que buscarían salvar la temporada avanzando a octavos de final. Sin Ramón Ramírez ni Joel Sánchez, requerían al menos empatar para seguir sumando y mantenerse en la cima del sector, aunque de ganar estaban dentro. Sin embargo, el destino no les quiso sonreír. La casa tuvo la primera a balón parado casi en la esquina, consiguiendo un testarazo que amagó con ponchar el balón en la escuadra. Por su parte, Mascareño emocionó a la nación chiva con una serie de recortes que olían a gol, pero resultaron ser nada. Do jogo, Tuca Ferretti falava que o futebol mexicano está ganhando com essa participação de clubes mexicanos na Libertadores, porque jogar na CONCACAF é muito fácil, Noronha. Ele acha que o nível do futebol mexicano vai crescer com essa participação. Beto. Ele tem razão, mas já há um movimento para transformar a Confederação Sul-Americana e a CONCACAF em uma só entidade. Ou seja, as competições teriam a presença de times da América Central, América do Norte y América do Sul. Desde la esquina, Shade se lanzó de paloma, sin medir la altura, similar a la volea de Hilton, que hizo trabajar al recoger balones. Beto se fabricó su propia rendija, aunque se desvieló en el intento. Sedano se tardó más de medio minuto en hacer su saque de meta y la gente se lo recriminó, pero el árbitro no. Después salió a cortar un avance y tocó hasta sobrado, complicando mucho el control del balón para sus compañeros. Los gauchos estaban decididos a irse al frente, nomás que no llevan el camino indicado. El arquero de la visita se aferró a las mañas y por fin el silbante lo fue a regañar. Un buen rato de intrascendencia precedió un acercamiento del rebaño, que terminó en balonazo al bulto y falta dentro del área. Boyano disparó desde lejos y así le resultó. A Zárate le dieron con todo, aunque se levantó amistoso con el rival. Mascareño se la dejó un acelerado tilón, cuyo zapato debía estar roto o algo parecido. Ya trotaban un par de compatriotas por si acaso eran necesarios. Justo cuando el nacido en Maryland se lamentaba de un dolor, Ferretti platicaba con Arellano, que lo mandó meterse a su área, y Darley voló como saltador de longitud, pero no evitó el córner. Mascareño rueda las pinzas para derribar a Beto, quien se quedó sufriendo sin que alguien le hiciera caso. Cuando su doctor entró a atenderlo, el árbitro lo obligó a hacerlo por fuera del perímetro de juego. Los 30,000 seguidores presentes aplaudían al unísono, y Dario respondió con un centro que Guilherme estaba por cantar, más que no contaba con la salvada de Beto, vestido de rayas rojas y blancas en el momento preciso. Desde el vértice el chaparro de Sedano salió ruin, una vez más, pero ningún brasileño sacó provecho. A pesar de casi no aproximarse, Guadalajara acarició la apertura de los cartones, en virtud de que Nápoles pateó portería y Boyano se la desvió. Por un momento el estadio suspiró, pensando que la bola había ingresado. El desastroso portero tapatío continuaba dando vergüenzas al querer salir a cortar, aunque Ochimi do Grêmio no podía abrir la sardina ni con su joyita más joven. De novo, Tinga Tinga.
Aunque los periódicos relataron que la fanaticada cantaba Chivas, Chivas, la verdad es que decían Chinga, el apodo de Paulo César Fonseca, otro de los habilidosos que apuntaban a todo lo grande, aunque no le fue del todo bien en el futuro. Lo que era un hecho es que Lazzaroni era poco querido en esas fechas. Las complicaciones del club, la última también fue para ellos, nomás que Guilherme falló en las 2 chances que tuvo, la segunda más peligrosa. Con el concierto de los pitidos, se despidieron los 2 cuadros para irse a descansar. Las Chivas se tomaron muy a pecho el medio tiempo, ya que dejaron esperando al anfitrión, que se paseaba en el césped a ver a qué hora salían. Las cámaras alcanzaron a enfocar a unos pocos mexicanos, o al menos eso indicaba el sombrero, hasta que por fin los del short azul hicieron el favor de volver. Quizá les hubiera ido mejor regresar a tiempo, considerando que luego el garoto Ronaldinho recibió fuera del área, se acomodó en una fracción de segundo y sacó el chute esquinado, alejado de la mano de Zidane, para darle la anhelada ventaja a su afición. Este fue el primer gol de la carrera de Jar Jar Binks en Copa Libertadores. Mascareño seguía con las agresiones y ahora la víctima fue la que se recostó a tomar la luz de la luna. La bengala se encendió mientras lo retiraban en horizontal, pero la oportunidad para Chinga todavía no llegó. Los asistentes se demostraban una y otra vez como apasionados de 90 minutos, no nada más de cantar goles y tomar cerveza. El tricolor ya no se dio la pelota y apenas tuvo la oportunidad, Diño tocó extraordinario para Beto, que vació la recámara con un derechazo no tan cruzado, pero que Gustavo no pudo evitar. Olha o Beto bateu! Gol! É do Grêmio, Beto! Ferretti envió 2 alteraciones de su alineación, Martínez y Castro, con media hora por jugar. Darley pedía más apoyo a los gremistas. Fabiño jugó con la clase de su tierra y Romero volvió a sentir que las agresiones eran la solución de sus problemas, enzarzándose a lo bruto con Guilherme, que nada le hizo. Pero el árbitro los expulsó a los 2, se fueron por lados opuestos del campo, no fuera a ser que de verdad se pegaran. Aunque Beto se quedó cerca de poner el tercero, Sedano estiró la manopla y alcanzó a salvar. Luego repitió su espantosa salida, otra vez sin daños colaterales. El técnico 3 veces ganador del campeonato carioca respiraba con más calma. El gusano tiró a matar y se llevó la amarilla. Madrugaron las Chivas y Coyote se quedó solito. Tristemente su zapatazo no enroscó y se marchó fuera. El matador sacó a relucir la mala técnica individual en un pase de rutina. Lazzaroni mandó a Silviño con una nalgada. Ferretti y su pantalón de mezclilla miraban los 12 por jugar. Beto no se fue muy contento. Sedano disfrutaba del fútbol en la puerta. Coyote le pegó ahora a la humanidad del guardián. Castro le dio tras un rebote y le cayeron encima. Y aun a que en nuestros tiempos tal vez se hubiera marcado como penal, Guadalajara se animó en las postrimerías, pero ni por el centro ni por las bandas provocaban algo de verdadero valor. Finalmente el multicitado Chinga hizo su aparición y el sonriente Ronaldo de Asís le dejó su lugar a Otacílio, antes de que Sedano regalara el último de sus errores, dejando un rebote que por enésima vez los de Brasil no alcanzaban a tomar. Todavía los jaliscienses pudieron descontar, pero la desviada del central evitó que Nápoles la mandara a guardar. Así Gremio asumía el liderato absoluto del grupo 2. Chivas quedaba pendiendo de un hilo, ser obligatorio ganarle al Vasco da Gama si quería avanzar a la siguiente ronda. Conmebol echó la mano al equipo local, pues en el juego anterior se presentaron disturbios y el recinto debió ser suspendido, pero una larga reunión con Nicolás Leoz les dio luz verde. El que sí cumplió la promesa fue Eurico Miranda, presidente del Vasco da Gama, que prohibió el acceso a las cámaras y reporteros de Televisa, que según él le debía $100,000, por lo que en México los chivarmanos se quedaron con las ganas de observar este partido. Muy curioso el túnel postizo por el que salieron los futbolistas de la Perla de Occidente, que volvieron a sentir de cerca el poderoso recibimiento sudamericano. Los líderes del rebaño planificaban su juego en el team back, mientras los banqueados esperaban en resignación y después tuvieron que aguantar un buen rato para el inicio, ya que Jorge Larrionda fue a pararse con una mirada matona para que los fotógrafos y cronistas se fueran de donde no podían estar. Comenzó todo con los saltos de los vascaínos, el espantoso centro de Ramírez, el tiro de Donizeta a las palmas de Sedano y el que salió de la parte interna del gusano, de esos que tienden a entrar, mas no en este caso. Las Chivas tenían toda la fe puesta en hacer el primero, para después guardar el eventual marcador, solo que estaban desafinados y las faltas no dejaban de gotear. Nápoles llegó a línea de fondo y trazó fuerte al tilón, que abanicó para el primer strike. El equipo que disfrutaba de su centenario se volvió a aproximar, aunque la valentía del de verde impidió la anotación de Luisao. Un foul chiquito le dio una chance grandota al de Tepic Nayarit, que encendió el cerillo de su pata zurda y se quedó a unos centímetros de correr a celebrar. El álbum de tarjetitas de Mascareño ya estaba lleno y hasta coleccionaba repetidas. El Vascão no aprovechó de cualquier modo. Igualmente Nasa llegó frontal para romper la de Gajos, que subió y subió hasta
hasta escaparse al fondo. El gusano se salvó del bochorno en esta errata, pues la bandera ya había marcado fuera de lugar. El emperador de Texcoco se barrió con toda su categoría y pasó un buen rato hasta que les volvieron a llegar. Más que Pedriño cabeceó fatal, y por eso su técnico reflexionaba el paso a seguir. Por cierto que Mascareño sí sabía jugar al fútbol, y después de correr con coraje, disparó a primer palo, en donde Germano anuló su posibilidad. También el Calvo Arellano se aproximó con potencia y usó dicha fuerza para quedar al campeón de América en el 97. En el tiro de esquina llegó la más peligrosa de todas, cuando el cancerbero se fue a recolectar mariposas, pero ninguno de los dos recentros pudo ser empujado por algún pie mexicano. Aunque Zárate quería bajar a Pedriño, este se rehizo y completó el contraataque sin realmente llamar la atención. Los que sí tocaron la campana fueron los de la capital de Jalisco, con una jugada muy bien armada. Desafortunadamente Ramírez pateó flojo y extravió una nueva chance, de la que se iba a arrepentir con el corazón. Vasco trianguló bonito, pero finalizó feo. Nápoles consiguió un tiro de esquina con muchos riñones, y luego peinó la bolita, que nomás apantalló a Germano, pero no lo venció. Los cruzmaltinos estaban enredados en sus propias telarañas, consiguiendo ese tiro libre directo. La barrera se tardó mucho en hacerle caso a la Rionda, y además el gusano se la movió al cobrador, por lo que se ganó la amarilla. El viejo conocido Ramón, dorsal 11, le dio con una bota de seda, pero le sacó astillas a la madera. Por derecha llegó el lateral Maricá, con un misil dirigido a la cabeza de su artillero, que no pudo concretar por la intervención divina del tiburón. Sí hubo una más antes del fin del primer tiempo, que le llegó a Pedriño y apuntó a la cara de Sedano, pero la atinó al poste blanco. Al término de los comerciales nos dejaron ver un poco mejor el funcionamiento de ese túnel de acceso, que al parecer debía cerrarse detrás de cada futbolista, como para hacer el efecto de que estaba pariendo. La felicidad de Sedano sobre el pasto era contagiosa, mientras Germano saludaba y le rezaba a su poste, ese que salvara a las Chivas. No obstante, la buena chamba que realizara el rebaño sagrado en el primer lapso, ahí se iba a quedar, ya que el dueño de casa urgía a sumar de a 3 para no fallecer. El trayazo de Pedriño removió sus almas, al mismo tiempo que el vertical, sacudido de la base hasta arriba. Noé se fue a la alberca con el semibanquito de Odvan, y por supuesto que se quedó ahí un ratote, pero no minó los cánticos de los brasileños, incansables en las tribunas. Casi obtienen pago en metálico con el cabezazo de Ramón, anulado por fuera de lugar posicional. Sin embargo, el máximo premio fue la segunda amarilla de Robles, convirtiéndose en el quinto expulsado del Club Deportivo Guadalajara durante esta copa. Definitivamente el fútbol mexicano tenía un montón por aprender. Quedarse con 10 fue un hándicap fundamental para Chivas, que dio simbrar su arco en la falta de Ramón, que no lograba la curva perfecta. En el área pelaba el mismo Meneses Hopner, al que no le compraban el penal. Ingresó Mariano Varela para intentar contener, pues el Tuca ya anticipaba lo que estaba por suceder, justo con la marca del 65 en el reloj. Su escuadra necesitaba ganar, ya que el empate lo dejaba a merced de una victoria del América. De otro modo estaba fuera. No olvidar que en ese entonces calificaban los 3 primeros de cada grupo. A pesar del hombre de menos, se aproximaron desde el vértice, solo que después del cocazo no alcanzaron a empujar. Esta fue la definitiva. Eso porque en la inmediata, Gustavo Sedano firmó sentencia de muerte a su trayectoria, al quedarse cortísimo en una salida. Luisao le ganó la posición y facilito la mandó a enmayar. Consegue o cruzamento, Luisao! Vasco da Gama estaba decidido a finiquitar y encerraron a los 10 jugadores aztecas, quienes intentaron respirar con un punterazo que complicó a Germán. De pronto las cámaras enfocaron la manita de puerco que le hizo un poli al espontáneo y luego a Sedano acomodando su barrera. El equipo de Río no paraba de apretar desde todos los puntos de vista y el arquero visitante se esforzaba al máximo para ya no cometer pifias. No obstante, un segundo go, por supuesto que fue su culpa, ya que entregó un rebote en el centro y se la dejó servidita a Luisao, que cerró la puerta del crematorio tapatío antes de encenderle la lumbre. A partir de ese momento, el equipo más mexicano de todos no pudo competir más, deteniendo como podía los acercamientos cariocas, e incluso se debió quedar con 9 hombres, más la Rionda dejó vivir a Vázquez. Así se despidieron las Chivas de su primera participación continental, en la que terminaron con 2 victorias y 4 derrotas, marcando nomás 2 goles a favor por 7 en contra. Tardarían 7 años en volver, pero al menos tomarían revancha de esta gris aventura. Mientras su archirrival perdía todo en una semana, el América tomaba un tanque de oxígeno a pesar de caer 3-1 con los Tigres y estar en la 6ª posición de la tabla. La razón fue el ridículo sistema de grupos que imperó en nuestra primera división por mucho tiempo. Los cremas finalizaron en el último puesto de su sector, luego de empatar a unos con Cruz Azul el 4 de abril, por lo que tendrían que participar del repechaje si querían llegar a liguilla.
El problema era que la escabrosa repesca estaba programada para el 10 de abril, 3 días después de su compromiso contra Gremio, y el mismo día que contra el Vasco, ambos en Brasil. El vuelo de la delegación americanista, con 36 integrantes, partía a las 7:45 p.m. del sábado, pero el comité directivo de la primera división se reunió a las 6 de la tarde para platicar un posible aplazamiento del repechaje y ayudar a las Águilas. Sin embargo, y contra todo pronóstico, decidieron que el calendario se iba a respetar. Carlos Reynoso, en algún momento dijo que podría armar 2 o hasta 3 equipos, hizo bolita con sus futbolistas en plena sala de abordar y con lista en la mano, les dejó saber quiénes viajarían a Sudamérica y quiénes se quedaban a las órdenes de Cristóbal Ortega para enfrentar a Toros Neza. El histórico ex mediocampista se quejaba de la actitud de los directivos. Siempre pedimos que el fútbol mexicano enfrente rivales de mayor jerarquía, y cuando se presenta, es como el cuento ese de los cangrejos, unos salen y nosotros mismos los jalamos, sentenció. Por su parte, Antonio Mohamed, figura indiscutible del equipo mexiquense, dijo que ahora a la América le tocaba pagar las consecuencias, pues no calificaron a la Libertadores como campeones, sino por invitación, y creyeron que para la jornada 14 iban a asegurar la liguilla. Los calendarios estaban fijos con anterioridad, ahora les toca aguantarse, señaló. El Potro Gutiérrez le respondió contundente al turco: cuando sus palabras concuerden con lo que hace dentro de la cancha, podrá jugar en un equipo grande como el América. ¿Quién sabe si eso pasó tan rápido? Considerando que el argentino pronto se convirtió en su compañero. Para acabarla de amolar, los mandamases del Vasco da Gama movieron el duelo para un día antes, pues no consideraron prudente jugar al fútbol en Viernes Santo. Así que los de Reynoso viajaron durante 18 horas con escala en Santiago y Sao Paulo, con la mira puesta en 2 partidos en 2 días. Una locura, por decirlo menos. Gremio tampoco escatimó en pólvora y chispas para darle la bienvenida a la América de México y su reducida plantilla. García Aspe intercambió banderines con el capitán Goyano, además de ganar el volado tirado por el ecuatoriano Ángel Guevara. Por razones que los relatores argentinos y los jugadores desconocían, la patada inicial se retrasó una y otra vez, hasta que por fin se jugó al fútbol. Por un sándwich sobre Aspe se cobró la primera falta, que sorprendentemente tiró magnífico el zurdísimo centrocampista. Desafortunadamente el efecto no le favoreció del todo. En el área opuesta una espalda le evitó broncas a Osvaldo Sánchez, esas que sí le regaló Silva con una raya que desviaron el defensa y el portero. La entrada del debutante Salvador Lara tardó un rato en marcarse, pero finalmente fue castigada con el tarjetón ámbar. El Beto quería recortar, pero la bola le llegó a Leo Rodríguez y Darley se lanzó cuando no debía, regalando la ida al banderín. Reynoso se paseaba con nervio en lo que el joven amonestado brillaba de sudor. Goyano conectó el centro de Dario con suavidad. En lo que pareció una repetición, la bola terminó expedida. Afuera también cayó Silva, aunque el público enardecido exigió una pena máxima, pero no se pitó nada. Un buen rato pasó sin preocupaciones en ninguna de las dos áreas, ni en jugada ni en la pelota parada de Ronaldinho. El cabezazo de Peláez fue a parar al fondo del campo, y para ensalzar un poquito el compromiso, los equipos empezaron a gritonearse. Germán Villa fue convocado por el nazareno, y en la cara le regaló la amonestación, mismo que a Peláez, todo por quejarse tanto de un foul normal. Y aunque según el profe alineó la muralla, con unos lentos pasitos se adelantaron para tapar el disparo, por lo que se tuvieron que volver a echar para atrás. No tengas dudas de que se volvieron a adelantar, pero en esta ocasión la bola sí lo superó y se fue a estrellar al guante de Sánchez y luego al travesaño. Y sin aviso y sin escalas, Rodríguez se lanzó desde la tercera cuerda con alevosía y ventaja, golpeando en el aire a Roger. El argentino se olvidó que su equipo estaba dividido en 2 y que acá en Brasil no había suficiente personal. La roja fue inevitable y el reloj apenas marcaba el 34. Sin duda uno de los peores jugadores que han portado el dorsal 10 en el Club América. Gremio aprovechó la mayoría de caracteres para insistir en ofensiva, provocando esta peinada que casi es autogol. Los 4 suplentes cremas ya trotaban en el costado del campo, en lo que la saga se revolvía en el suelo para que no les rompieran la red. Enseguida el segundo palo vio de cerca el casi gol y atestiguó también el lance fotográfico de Osvaldo. El cancerbero tapatío ya era la figura de unas águilas agobiadas. Dario hizo un recorte en cámara lenta, mas no pudo definir por el achique del portero y su defensor. A los de Reynoso les surgía el final, pero del partido. Silva continuó con el martilleo sobre la puerta del AVE. Reynoso intentaba motivar a su escuadra, y por fin el de Ecuador les hizo el favor de mandarlos a descansar, a ver si en el vestidor podían reorganizarse. Después del alert, no lo lograron. En la primera jugada de la segunda mitad, el chamaco Lara mordiscó en la carrera al 25, en una que debió ser mínimo de amarilla, pero el árbitro se la guardó para no expulsar. Después el mismo Silvio Antonio dio el último toque dentro del área azteca, sin embargo falló por una milla hacia arriba, perdiéndose del primero.
Silva sacó el chumbazo para el bamboleo de la red por encima. El abanderado se comió un balonazo en la pierna. Osvaldo dudó en saltar a cortar y le remataron de las narices por fuera. Boyano lo caló de nuevo para que se lanzara en lucimiento. Guevara guardaba con paciencia el cambio de Pantoja por Olvera, pero no le tuvo tanta a Sánchez, que se ganó la preventiva por hacer tiempo. Como de por sí era el protagonista, el guardameta mexicano salió a jugar con el balón y se dio correctamente. Peláez aprovechó un taponazo futbolero para hacer un montón de tiempo, con atención médica incluida. Lara fue retirado para no ser echado y en su puesto entró Cristian Patiño. En la esquina, Sánchez Ibarra siguió con las intermitencias en salir por los aires. Jorginho pateó la distancia para otro manotazo que no debió ser y por incontable ocasión se paseó por su aire sin animarse a brincar y descolgar, que le acabaron pitando falta a favor. Su irregular actuación se acabó de confirmar cuando Dario pateó la portería y Santibáñez la desvió. Osvaldo Sánchez tuvo la oportunidad de atajar, pero el bote lo castigó y así se anotó el único gol del cotejo. Tiró el centro, la pelota que va a la derecha, Darío que le pega directamente al arco, Silva, el arquero, gol de Gremio. Para mí Darío el número 22, el arquero Sánchez. Curiosamente, todas las crónicas registradas en periódicos e internet señalan a Dario como el anotador del gol, aunque en las repeticiones se observa que antes de cruzar la raya, Silvio Antonio la alcanzó a empujar. Él fue el cabeceador en la siguiente llamada de atención, con la hinchada cantando a placer en sus tribunas, y Osvaldo atajando circense en el centro de su portería, antes de lanzarse para escupir con los puños. Este partido ya se jugaba de pura vanidad, pero el arquero Sánchez seguía participando en casi todas las acciones gauchas en su área. A decir verdad, no hubo mucho más que eso por desmenuzar, así que después de la última salvada en la entrada de la portería, se escuchó por fin el sonido del silbato. América cumplía con sus pronósticos como un equipo destazado ante el mejor del grupo, por lo que quedaba a la merced del último juego contra Vasco, en esa búsqueda de evitar al poderoso River Plate argentino y chocar con otra opción disponible, el Peñarol uruguayo. Como Rodríguez consiguió la sexta expulsión de los televisos en la Libertadores, lo mandaron de vuelta a México, para reforzar a los que se quedaron para jugar contra Nesa el día viernes. Vasco también llegaba diezmado, pues 4 futbolistas terminaron bastante mal en su último duelo contra el friburguense. Luisinho se fracturó el cráneo en un choque de cabezas, lo que lo dejó 3 meses sin fútbol. Luis Claudio se lesionó el tobillo derecho. Luisao sufrió un corte en el labio y al fantástico Ramón le tronó la rodilla. Eso aunado a las bajas de Donizete y Víctor, que se recuperaban de dolores previos, así que sería una pelea de capa caída. Tal vez tener la clasificación concretada provocó una entrada malísima en el Saullanario, donde solo se iban a seleccionar los rivales de la siguiente ronda. Los 3 suplentes del cuadro mexicano miraban con tristeza, en lo que los demás calentaban, y Ricardo Peláez platicaba con el mismísimo Byron Moreno, ese árbitro ecuatoriano que 4 años más tarde sería mundialmente conocido por su actuar en Corea y Japón, pero que poco después se iría a la cárcel por tráfico de drogas. A las 18:30 horas, tiempo del centro de México, el susodicho celebró el inicio del partido. Carlos Reynoso, cruzado de brazos, miraba serio el primer soldazo de Aspe, que complicó más de lo pensado a Marcio con ese bote. Pero más sufrieron los brasileños cuando Moreno pitó una mano clarísima dentro del área, por lo que la ida al punto penal era inevitable, a pesar de las discusiones. Alberto García Aspe se paró con seguridad y confianza, pateando potente y angulado. Algunos habrán pensado que fue un pésimo cobro, pues la pelota se fue más allá de la red. Sin embargo, se trató de un desperfecto en la misma. El AVE se fue en ventaja rapidísimo, lo que anticipaba un juego ríspido y friccionado, considerando que se dedicarían con todo a defender el golecito. Por supuesto que los patines empezaron temprano, y Byron soltó la mano con esa tarjeta instantánea. Osvaldo tuvo que intervenir en el centro elevado, y luego le echó los ojitos al zapatazo lejano. Villa se arriesgó a la segunda amonestación, pero la falta fue desaprovechada por el local y su tiro bajito. El Beto caminaba con la seguridad del que va a jugar 90 minutos. Luego Patiño encontraba un vacío por el pasillo derecho, aunque su centro fue para el arrepentimiento. El técnico chileno era el único en la cancha, pues López estaba castigado en un palco. El joven Lara metió el pechamen dentro del área, ignorando los gritos rivales que solicitaron la mano. Germán puso un centrazo de francotirador, más que la defensa alcanzó a raspar. Desde el vértice le quedaba a Peláez, que no calculó bien la volea. En media cancha, Contreras pateó a Nelson como para irse apuntado. Las cámaras enfocaron a Patiño revolcándose de dolor por una falta anterior, que si se mira con atención, definitivamente era expulsión. Ambos tuvieron que ser revisados, y el mexicano se fue en el carrito, pero cuando volvió, Moreno lo amonestó, supuestamente por estar fingiendo. Otra vez Villa cometió una faltita que se cobró rápido, mas no hizo daño. Al que sí se le volvió a calentar la pantorrilla fue el 27 americanista, que vivió en carne propia la venganza carioca. Transcurrieron 40 exactos segundos entre la falta y el intento de jugar, pero como Byron Moreno estaba desesperado por ver fútbol,
decidió amonestar y expulsar a Alberto García Aspe, ya que en su consideración estaba perdiendo el tiempo. Una tarjeta roja sumamente rigorista, absurda e insensata. La séptima expulsión del América en la Copa Libertadores fue la menos justa de todas, así que Aspe y compañía fueron a buscar a los brasileños para ver a quién se llevaban de corbata. Vaya que lo consiguieron, pues Osvan acabó echado a la calle también. Era el minuto 43, así que ambos cuadros se fueron a relajar para ver si a la vuelta se dedicaban a patear, pero el balón, tristemente, el regreso a las acciones decepcionó tanto al deporte que este juego pasó al olvido, al hoyo de las memorias futboleras. Villa hizo el amague de su vida por la banda izquierda y con esa misma pierna soñó con poner un centro, pero acabó en pesadilla. Después se marcó falta en la esquina del área, donde se reinició el show del ir y venir de la barrera. Byron contó los pasos y se paró en el lugar correcto, pero obviamente los americanistas se adelantaron y mandó a repetir el libre directo, además de amarillar a quién sabe cuál de los 8 amonestados del juego. De parte del Vasco salió este palazo sin ton ni son. Los pocos asistentes gritaron para pedir falta dentro del área sobre Felipe, que el nazareno dijo que en él, y la repetición lo respaldó. Santibáñez se fue al suelo con tremenda zancadilla. Peláez iba a encarar y mejor se echó para atrás. A Villa también lo derrumbaron y él mismo se encargó de mandarla al séptimo infierno. El maestro se cambió de outfit para no confundirse con los jugadores, a los que les hubiera caído muy bien un pesito de su calidad. La 50ª infracción a favor de la casa tampoco resultó en algo interesante de ver, mientras Richardson se echó a nadar con la gracia de un lobo de mar. De cualquier modo, él mismo supo patear con la izquierda después de los rebotes en los linderos del área, y así de sencillo se igualó el tanteador en Río de Janeiro. No le quitó lo absurdo a estos 90 minutos. La jugada chanflesca dentro del área del América refleja el nivel tan escaso que ofreció este partido. Y ya cuando el reloj aceleraba su ritmo para librarse de esta basofia, Alex Piño se volvió loco y con el codo le pegó a Peláez en la nuca. Se fue expulsado al instante, faltaba más. Y para que el encuentro terminara 9 contra 9, llegó la 8ª tarjeta roja para el Club América, cuando el tal Salvador Efrén Lara Vázquez llegó como aplanadora sobre Richardson. El mexicano se perdió todo rastro, pues aparte de estos 2 juegos de Copa Libertadores, no se sabe nada más sobre su seguramente corta carrera. El tiro libre fue un bombón a las manos de Sánchez, y de pronto Isaac Terrazas estaba dentro del campo platicando con sus compañeros. Curioso, ya que él estaba sentado en el banquillo, pero su entrenador lo mandó a hacer el ridículo internacional para ganar unos pocos segundos. Los narradores resumieron lo que sus sangrantes ojos habían atestiguado de esta manera. No, han pasado cosas. ¿Cómo nos verán en el resto del mundo con este tipo de ejemplos que damos? Espero que no lleguen al viejo continente este tipo de partidos. Porque esto me parece casi grotesco. De ciencia ficción, me parece real. Pedriño le pegó esta falta. Pues ya te imaginas qué le pasó. En la siguiente la bola sí viajó hasta el marco, donde Osvaldo hizo lo que pudo. El contrarremate no prosperó. Del resto de esta miseria solo te muestro a Moreno echando a los periodistas. Por supuesto lo intentaron entrevistar y él con mucho gusto se lució. ¡Qué bueno! Considerando que su vida iba a dar un vuelco brutal años después. También Sánchez actuó como niño al que ni siquiera rozaron, y Santibáñez y Maricá se enredaron junto al abanderado. El resultado fue de 1-1, pero el conato de bronca final fue la guinda en el pastel echado a perder, que degustaron los espectadores y televidentes. Quedaron empatados en puntos, pero el Vasco da Gama sumó un gol más a favor, por lo que el destino del América se marcó en dirección a la hermana República de Argentina. Y ya para cerrar la historia del club carioca, es valioso recordar que su camino los llevó hasta la gran final, en la que vencieron con facilidad al Barcelona de Guayaquil 4-1 global, con lo que conquistaron su primera, y hasta ahora, única Copa Libertadores. Ese mismo día, Manolo Lapuente anunció su lista de preseleccionados para la Copa del Mundo de Francia 98, eligiendo a 6 futbolistas azulcremas: Osvaldo Sánchez, Isaac Terrazas, Duilio Davín, Germán Villa, Alberto García Aspe y Ricardo Peláez. Todos ellos se perderían del resto de Liga y de Copa. Ajenos al bochorno ofrecido en Brasil, la otra mitad del equipo se subió al camión para llegar a Ciudad Neza, en donde lograron derrotar a los toros sin el turco Mohamed, expulsado en la última jornada. 1-2 fue el marcador final, con los del Pony Ruiz, Cristian Torres y el golazo de Cedrés. En la vuelta el argentino sí pudo jugar, provocando primero el fatídico error de Hugo Pineda, casi idéntico al de Pablo Larios, que empató el marcador. Luis Roberto Alves consiguió la ventaja con una gran carrera zancada larga. Sin embargo, Freitas claró al guardameta para volverlo a igualar. La locura del Azteca continuó con el testarazo del uruguayo Cedrés, y finalmente Pantoja aseguró el puesto en los cuartos de final. Antes de disputarlos, el América anunció a sus 3 refuerzos para Libertadores: Sigifredo Mercado y Edgardo Fabián Prátola, ambos de León, además de Antonio Mohamed,
el más anticipado y esperado de los tres, claramente solo podía jugar en el torneo continental, así que desde algún palco habrá visto los dos partidos de sus compañeros ante Cruz Azul. En la ida se movieron los cartones con una bomba nuclear de Rodrigo Lara. El segundo fue del ratón Zárate, después de deshacerse de Nicolás Navarro. Sin embargo, el maestro Galindo, de los despreciados por el técnico nacional, le dio la vida a la máquina con un zurdazo a la altura de su nombre. La vuelta en el Estadio Azul pareció inclinarse a favor de los cementeros con el tanto de Julio César Yegros. Sin embargo, Sague se tendió de palomita para marcar de cabeza su último gol como jugador del América y conseguir el pase a las semifinales. Reynoso y sus muchachos estaban listos para recibir al cuadro de la Franja Roja. Si las Águilas tenían 6 ausencias mundialistas y la de Ayala por un desgarre, River también sufrió por lo mismo. No contaban con Germán Burgos en la portería, además de que Leonardo Astrada, Marcelo Escudero, Sergio Berti y el Muñeco Gallardo también estaban llamados a jugar contra Brasil ese mismo día. Marcelo Salas, chileno, además de los paraguayos Ayala y Sarabia, serían las otras 3 bajas, así que los dos contendientes iban a jugar a medias. Uruguayo, Cedrés. un termo te trajimos para que no extrañes. Espectacular. De parte de Videoman. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los muchachos. Gracias. Chao. Claro, ¿cómo vas, Marcelo? Mirá, tanto tiempo. ya le dimos a Cedrés, le dimos la yema del termo. ¿A vos te doy el mate? Bueno. Mohamed, de Videomatch te traigo dulce de leche para que no extrañes, loco. Sí, no lo extraño, ¿sabes qué lindo, no? ¿Te viene bien? Acá se dice cajeta, ¿no? Dulce cajeta. Sí. Dulce de cajeta. Che, loco, mantené, no te morfes mucho porque hay que mantener. Hay que mantenerlo. Te ponés los botines de Boca, me dijeron, ¿es verdad? No diga nada, sí. Mandé un saludo a la gente de Argentina, Marcelo. Chao, Marcelo, un abrazo. Gracias. Aunque sea cuervo. Llévate el dulce de cajeta. Al público le importaron poco los nombres de los jugadores en el campo, así que repletó el estadio capitalino para presenciar la primera etapa de la eliminatoria a muerte. Un equipo que dicen sus jugadores no querían darle prioridad a esta copa, sí al campeonato donde ya están instalados en semifinales, pero un suculento premio los convenció. Van a jugar a muerte hoy con River y es cierto lo que decía Juan Pablo, todo el mundo los tilda de violentos aquí en México. Con una alineación que incluía a Berizzo, el Juan Pizorín y el Indiecito Solari, River Plate se plantó en el rectángulo verde a buscar un resultado positivo. Como ya decía Federico David, el turco Mohamed se fajaba su nueva camiseta y agitaba los botines, bien amarillos y con largas lengüetas. Leo Rodríguez no se esperó a regalar la primera cosa al tobillo del capitán Hernán Díaz, sumamente agresiva. El ex de los Toros se deslizó con esa clase que siempre acostumbró y después se murió de la risa por una falta que jamás cometió. Enseguida le tocó sobarse por un llegue trasero y la hinchada millonaria agitaba los trapos en la cabecera. Ramón Díaz salió de su banquillo a repartir gritoneos, sin conocer que 10 años después dirigiría como local en el Azteca. Otro que también se convirtió en entrenador del AME cobró el tiro de esquina y Pineda rechazó hacia el centro. Ahí se lo encontró Carlos Neto, cuya inclinación y golpeo fueron consecutivas bellezas, que encontraron su final en el fondo de la red. Vaya golazo con etiqueta de regalo por parte del portero ex de Celaya. Mohamed se hizo bolas y perdió el hilo del ataque, pero luego en la caja se dio la vuelta para generar peligro en forma de tiro de esquina. Ahí hubo varios cabezazos, pero no se convirtieron en gol. Hugo sí salió bien en la lectura del campo, y del otro lado Mohamed jugó con el corazón para robar, midió con precisión la caída de la esférica, y con esos zapatos guangos le reventó las palmas a Bonano. Por fin veíamos algo de buen fútbol. Aparece como el jugador más claro de América. Y el que tiene más movilidad, por lo menos, ¿no? Así con su estado físico y todo, porque lo vemos bastante gordito, ¿no? Salgado número 4 ganó con la frente, pero la mandó hacia arriba. El pelado daba instrucciones tácticas desde la imaginaria. Solari fue empujado poquitito. Se fue amonestado por fingir una falta, según el colegiado. Cedrés apareció con una bala de salva que no complicó. Al futuro DT lo volvieron a bajar, pero ahora sí fue de verdad. Y Sigifredo Mercado sufrió la amonestación. Neto remató sumamente lejano, pero Pineda andaba nervioso. Un auxiliar sustituyó al banderín por algún desperfecto. Ahora Reynoso portaba una chamarra muy noventera. En la tribuna asistía un hombre con jersey de Brasil 1996. Mohamed la puso en el área para que Tito Bonano le metiera los puños en urgencia. La producción nos presumía las tribunas llenas. Rodríguez le reventó los testículos a Díaz con un balonazo. Luego puso un buen centro en la cabeza de Nacho Hierro, que no pudo dirigir cruzado. El de pelo oxigenado le contaba los segundos al arquero compatriota. Solari volvió a inspeccionar el engramado. Leo tomaba aire después de irse con todo en una jugada intrascendente. Las cámaras atraparon a Hierro cometiendo penal sobre Sorín, aunque el árbitro ni cuenta se dio. El turco quería avanzar y no lo dejaron, así que pidió otro foul, antes de que el Diego nos hiciera una invitación. Fierita, te doy la oportunidad de jugar conmigo. ¿Te animás? El número 26 ya tenía pelea cantada con el señor Justicia, que lo amonestó después de un clavadito.
Desde algún punto del estadio, sus fanáticos le mandaron un mensaje, recordándole que era el rey de Ciudad Nezahualcóyotl, enlutada por su partida. El maestro andaba inquieto por la desventaja, y se habrá puesto peor cuando Juan Pablo Ángel se metía como a la humedad, pero se le quitó la taquicardia con el fuera de lugar. Rambert se fue apaleado por Salgado y se quedó ahí derrotado. Mientras el América se fue al ataque, el turco Mohamed hizo una jugada de fantasía con toda su clase, paredeando con Rodríguez y asistiendo al Gabi, que aceptó la pantalla de Torres para luego definir entre las piernas de Bonano. Un golazo, por supuesto. Serrat, el turco Mohamed que encara, que pasa Leo Rodríguez, el turco Mohamed para Cristian Torres, puede ser gol de Cedrés, gol. ¡Gol del América! Las Águilas se atreven al empate aquí en el Estadio Azteca. El ex River Cedrés para que ahora River tenga uno y el América también. No hay dos sin tres. Dos para Boca. Cedrés triplica la dosis de sus goles anti-River. Durante la celebración, Rambert seguía traqueteado y tuvo que ser retirado en camilla, pero regresó caminando y hasta trotando. Como se metió sin permiso a la cancha, se ganó la amarilla. Los fieles americanistas se emocionaron con el enfoque del camarógrafo. Pineda se fue al suelo por una carga en el aire, mientras la catedral del balompié brillaba con luz propia. Mucho sufrió Cedrés con un patín que debió ser de preventiva. Mohamed tiró a portería, bastante lejos como para hacer daño. Solari le ensartó los tachones completos a Mercado, y ni falta fue. Una vez más el arbitraje generaba dudas y reclamaciones del técnico del AVE, que se fue expulsado por tercera vez en la Copa. El inútil de Nazareno marcó una falta en las orillas que Berizzo estrelló, igual que Sigifredo con un enemigo. El turco suspiraba con el cansancio del sobrepeso, y ahora su toque preciso le decepcionó, pero se desquitó con una rabona espectacular, como para demostrar de qué estaba hecho. A Solari le estaba yendo tan mal como pasaría 22 años después, y con el tristísimo tiro de Rodríguez, se concretó la mitad del compromiso en la Ciudad de México. Al volver del descanso, el pelado Díaz parlaba con los reporteros de cancha, pues acababa de enterar que estaba expulsado por alguna discusión del final de la primera mitad, así que lentamente caminó hasta el vestidor a encontrarse con su colega entrenador. Salgado le comió las espinillas a Rambert, y aunque el centro fue malo, el tiro provocó el esperpento de Hugo Pineda, que tuvo que barrerse para reponerse, y ahí cometió penal. Se salvó porque el abanderado levantó su herramienta, y el árbitro se arrepintió de su marcación. No obstante, la instantánea demostró que Sorín no estaba adelantado, así que el arbitraje, que en algunos partidos perjudicó al club de Coapa, ahora lo ayudó sin querer. Ya calentaba la banca porteña y Ángel le dio muy abajo al balón. El chileno Valenzuela masticaba su chicle antes de entrar al terreno, en lo que Mohamed disparó luego de la mala medida defensiva, fallando por 1 metro. Salió Rodríguez para el ingreso, el de 22 años. El turco peleó con furia hasta conseguir el balón y después se lanzó con la plancha, en acción que debió ser de expulsión o al menos amarilla, por lo que su estancia en América se habría terminado en pocos minutos. El que sí se ganó la amonestación fue Santibáñez, en el entendido de que los capitalinos olvidaron del pudor muchos meses atrás. Sin embargo, una jugada en el área riverplatense reencendió las alarmas, cuando el surgido en Huracán trazó para Torres, acribillado por Díaz adentro del área. El profe dijo siga, y en efecto, el juego siguió. Esta era una pena máxima, que simplemente no se marcó. A partir de ese momento, las acciones de peligro desaparecieron del radar, resumiéndose los highlights de la siguiente manera. Valenzuela mandó la diagonal para Torres, que saltó sobre la espalda del zaguero, antes de cabecear hacia afuera y marcharse de cambio, para que entrara el hijo del lobo solitario con sus 30 años en las piernas, en su último partido como americanista, en el Estadio Azteca. El cielo de Feño se caía sobre el pasto. Pineda salió a cortar por Lozano. Los suplentes del impermeable rojo continuaban elongando. Saguiño quiso desbordar y no se lo permitieron. El remate de Cedrés fue más bien un rebote en la mano. Mohamed la recentró al fantasma. Y por si te preguntabas si el AME se ganó su 9ª tarjeta roja libertadora, la respuesta es que sí, así fue. El expulsado fue Edwin Santibáñez por levantarse a gritonarle a un rival. Su descarte fue un reflejo de su futuro en el club, pues rápidamente lo mandaron al San Luis, y de ahí continuó su carrera en diversos equipos, hasta su retiro en 2013 con León. Por lo menos no se perdió entre las sombras. River pudo llevarse la victoria, sin embargo Pineda tuvo su mejor performance en el rapidísimo achique sobre Rambert, quien se la estrelló en la nariz. El turco ya no lucía tanto como en la primera mitad, sufriendo falta tras falta hasta que por fin amonestaron a Neto. Ramón Díaz mandó un papelito para hacer modificación y el refuerzo Águila quería fintar, pero terminó fintado. Montserrat se quedó corto en su cierre de pinza, mientras los asistentes de River se peleaban con el cuerpo arbitral, pues no había cartones para hacer sus cambios. Otra vez la polémica explotó cerca del punto penal cuando Berizzo se tiró para tapar el disparo que nunca llegó, ya que el de ascendencia brasileña se dejó caer buscando la falta. El histórico 17 se levantó para ceder a Nacho Hierro, que no tuvo el oficio para golpear a los sudamericanos. La saga sureña se barrió espectacular para evadir una nueva intentona,
Antes del tinglado en la banda con sustituciones, expulsión de auxiliar y la marcha de Solari con láser en el rostro, Ortega y su robótico atuendo volvieron a aparecer cuando Sague jaloneó para pintarse del color de su camiseta. El disparo de Neto fue espantoso. El empapado público urgía el final del partido para olvidarlo por siempre, pero todavía la lucha libre continuó cuando Sigifredo le destruyó las costillas a Rambert con un poderoso codazo. Inconcebible la violencia de este América. Todavía Reynoso se animó a usar al tocado Ayala, pensando rescatar los 3 puntos. Aunque eso era tener mucha imaginación, Luis Roberto estaba driblando en su lado. Salió volando por lo que pareció una falta clara, que ya también el árbitro se quería largar. Nada más ocurrió y por fin se acabó esta monserga, rogando a los dioses del fútbol que el partido de vuelta fuera diametralmente opuesto. Instalados en semifinales de Primera División, América y Toluca se midieron para la ida en el Azteca. Enrique Alfaro fue el anotador del único gol, así que todo quedaba abierto para la vuelta del 3 de mayo. Entonces toda la comitiva americanista se subió a otro avión para volver a la ciudad de la Furia, en donde todo estaba listo y preparado para disputar los octavos de final de vuelta ante River Plate en el Estadio Monumental. Cuerpo técnico y jugadores llegaron con tiempo para entrenar, a acoplarse al clima y hasta ir de compras, pensando en el partido para el día 30 de abril a las 21 horas, tiempo de Buenos Aires. No obstante, el tiempo pasaba y el pitido inicial no se escuchaba. Eso porque la terna arbitral brasileña, difundida por los medios de comunicación desde el día 26, no se presentó en la cancha. Según se dijo, ni Marcio Resende ni los asistentes fueron notificados de su trabajo en la Argentina, por lo que ni siquiera estaban en el país. Los dirigentes de River ofrecieron a Carlos Reynoso jugar con las arenas locales, a lo que el chileno se negó rotundamente, así que a las 10:20 de la noche se canceló el partido, pospuesto para una semana después. Sin duda una de las vergüenzas más grandes en la historia de la CONMEBOL. Volvieron a México para estar a tiempo en Toluca, donde cumplieron 15 partidos jugados en solo 42 días. Un error en la defensa permitió que José Manuel Agundi se encarrilara sobre Pineda y marcara el primero de la tarde. Por si no fuera suficiente, Sague se fue expulsado antes del descanso por un manotazo en la cara a Cardoso, y desde ahí no hubo marcha atrás. Fabián Estay se lanzó de palomita dentro del área sin marcador, corroborando el resultado de 3-0. Todavía Cedrés logró ser el de la honra, pero fue insuficiente, y el América sumaba 9 años sin convertirse en campeón. Mientras llegaba el duelo pactado con River, Mohamed voló a Monterrey para ser presentado con Rayados, equipo al que perteneció algunos años antes de salir peleado con la directiva. Así que estaba confirmado que solo jugaría otros 90 minutos como emplumado. River Plate subió las escalinatas de acceso al Monumental la noche del 7 de mayo de 1998 para recibir, ahora sí, al Club América. El escenario era inmejorable y excitante, en gran medida porque aquella noche Marcelo Salas jugó su último partido oficial en esa primera etapa con el Millo. Después se fue a jugar a Italia a romperla con la Lazio y a sufrir con la Juve antes de retornar a Buenos Aires. Por motivos que no te puedo explicar, tanto Ramón Díaz como Carlos Reynoso estaban presentes en sus banquillos, libres de suspensión. Ahora sí los árbitros fueron llamados a chambear en este cotejo, que si acaso ganaba el equipo mexicano, sus futbolistas se llevarían un premio de $40,000, aunque aquellos de nacionalidad argentina ya llevaban su equipaje de vacaciones, por si acaso perdían. Por ahí se vio colgada una bandera mexicana del grupo autodenominado Huevudos Hinchas Aztecas, que según el reportero Héctor Quispe viajaba en el avión de la AME. Así de motivado estaba el equipo de Feño, que a pesar de ahogarse en medio de una fuerte silbatina, se dio el lujo de saludar con las manos en alto a todos los asistentes. Las cámaras se enfocaban permanentemente a Mohamed, la figura indiscutible entre un once inicial con personajes de poco renombre en México, pero absolutos desconocidos en el sur, donde solo se hablaba del Turco, Cedrés, Ayala y Rodríguez, como los futbolistas de interés. Los chilenos Salas y Torres se abrazaron con cariño, y una vez que el balón penalti estaba en posición, el brasileño del silbato lo mandó a mover. Claro que la primera intención americanista fue ir a patear a ras de suelo, y la de River fue regalar la posesión. El refuerzo de los zapatos color Boca Juniors pagó las expectativas con la pelota pegada a los pies y un foul sobre sus extremidades inferiores. En la siguiente se echó a correr con una velocidad inexplicable, si uno se pone a pensar en sus 80 y tantos kilos de peso, que no le estorbaron para eliminar a Berizzo. Hierro punteó el muslo de Salas para despedirse como debe de ser, dolido. Mohamed se emocionó de más e intentó sorprender a Burgos, pero ni fu ni fa. Díaz ya gritoneaba con las manos como bocina. El próximo jugador de Rayados anticipaba su trabajo como técnico. Los suplentes de River, la mayoría titulares en la ida, usaban sudadera en contra del frío, y Gutiérrez tuvo que derramar al matador a cambio de la amonestación.
Un jovenazo Aimar amagó con cobrar, pero Berizzo se la quitó y Ramón se molestó con el resultado. También el banquillo águila sufrió con el final del otoño sudamericano y luego llegó la de verdadero peligro. Fue Rambert el que se la encontró en la banda y con velocidad se fue manejando hasta acompañarse con Aimar, quien no pateó de primera. El potro relinchó para evitar el disparo, pero la segunda fue para Pineda, que providencialmente voló a 2 manos y mandó a la esquina. Sorín chocó con Cedrés de fea forma en un costado y desganado le dio la mano de La Paz. Definitivamente veíamos a un América menos enfocado en la violencia y un poco más en el juego con los pies. Mohamed hizo falta, aunque se la dieron a favor. La presión del ex Globo puso de nervios al mono con hombre en el abdomen. Hierro se lució al salir tocando. Sigifredo regresó a las primitivas con el codazo en la mollera de Pascualito. Y en la pelota parada, Celso Ayala prefirió recentrar e ir a la puerta. Aunque todas las jugadas de los cremas pasaban por los botines del turco, la verdad es que poco incomodaban a la defensa porteña. Muy fácil, Sánchez Yacuta se fue a dormir, pero Rambert se la dio las manos a Pineda. Mohamed sufría por las marcaciones arbitrales, como en toda su carrera antes y después, en lo que Don Ramón se paseaba inquieto. Cerca del cuarto de hora, Aimar se la dejó hermosa al andino. A pesar de llevarse al portero y hacer un último gol, fue cancelado por un abanderado correcto, a pesar de que los relatores no creyeron igual. Creo que está habilitando el marcador de punta izquierda. Yacuta, Astivia es el volante por la izquierda. El tanque trabajó por derecha y centró para Torres, que se quería inventar un taconazo fantástico. No más que el defensor paraguayo le impidió vestirse de frac. Marcelo y compañía equivocaron en su ataque, transformado en un buen contraataque. Pues Cedrés estuvo cerca de convertir, pero el capitán de River salvó extraordinario. Sumamente anunciado, Pascual hizo una finta antes de centrar, solo que el cabezazo fue débil. Rambert estaba haciendo trizas a Sánchez Yacuta, que volvió a faulear y provocó el riflazo de Aimar, que Pineda sacó en el ángulo con mucha presteza. Curiosamente, el árbitro señaló saque de meta. Hernán Díaz subió al ataque, chocando con su compañero. Mientras tanto, el turco se atrevía a las magias y a los cañitos, protagonizando absolutamente toda la eliminatoria. No obstante, el dueño del estadio tuvo la segunda de gol en la frente del matador, que no supo evitar al cancerbero con nombre de delantero, quien se paró firme y contuvo el testarazo. Finalmente enfocaron a Reynoso junto a la publicidad de Maradona y sus 3 pesos masiva. Fierita, te doy la oportunidad de jugar conmigo. ¿Te animás? En táctica fija tampoco funcionaba el cuadro argentino. Lo de Sánchez Yacuta era el eslabón más oxidado de la cadena del América, que jugaba atrás en línea y le estaba funcionando. Rambert se volvió a deshacer del retirado en 2007, sin tocar correcto, por lo que Reynoso lo regañó a la vista de todos. Otra vez Mohamed se fue a la tierra y después se encarró en la raya del área, pero en el centro Burgos recogió la pelota, enojado porque Torres le cayó encima. El centro de Escudero llegó para el del adiós, que cabeceó muy desviado a pesar de su expertise. Rambert fue tijereteado a 20 milímetros del penal para que el zurdo Solari amenazara con cumplir la profecía, pospuesta para más tarde. Ayer lo asignaron a Pascualito, que hizo una de más y no logró superar. Desde el vértice Pineda volvió a cometer una pifia espantosa, pero el extremo por derecha no aprovechó el frentazo. Otra vez la pisoteó el de la cabeza Güereja, y como ilusionista se llevó al 3, antes de centrar con la externa, retomada por Burgos. De izquierda hacia el centro condujo el indiecito, aunque de derecha le fue peor que con la zurda. La cabellera del ratón se agitaba en un costado esperando ingresar, a pesar del desgarro. Y con ese tiro de Rambert, el mejor de las gallinas, se le acabó la arena al reloj de la primera mitad. La hinchada albirroja aguardaba paciente el repunte del considerado gigante del continente, con 2 campeonatos y 2 subcampeonatos de Libertadores hasta ese momento. Sus representantes en el campo salieron primero para esperar al América, que emergió por el túnel con un Tony muy animoso y Cedrés aconsejando a Mercado. Mohamed charló con Resende para ablandarlo, pero ni lo peló, aunque sí le marcó la primera a favor cuando se le barrió Sorín. Ese fue un buen centro al área, solo que Díaz alcanzó a desviar. Desde el saque de manos, Cedrés se la compartió a su nuevo amigo Sigifredo, que la jugó sabrosa y la definió apestosa. Rambert y Aimar complicaron a la defensa americanista, terminando con un toque de interna al costado del arco, en lo que pudo ser el primero. Por quién sabe cuántos minutos América jugó con un hombre menos, ya que el turco se lamentaba con las manos en la cara, y para su mala suerte, cuando reingresó a querer robar, se inició la jugada del gol. ¿Cómo es el destino que fue Santiago Solari el encargado de echar a las Águilas, cuando definió como un veterano maestro de la pelota, tocando de primera intención y con mucha elegancia por encima de Hugo Pineda? Vaya golazo para deshacerse del incómodo club mexicano, cuya mejor actuación se vivió esa noche, pero los dioses del balompié no los quisieron premiar. El negro jefe Astrada para Sorín, la bajó Sorín, le pegaba a Solari y gol. Solari, el
Indiecito Solari, Indiecito no, Cacique Solari en la noche del Monumental para que River empiece a romper al América. River 1, América 0. Astrada quería finiquitar con un derechazo muy cercano a la segunda anotación y en la otra acera Mohamed sufrió dolor en la pierna derecha. Cedrés le pegó desde mucha distancia y con poquísimas ganas. La diagonal de Escudero se paseó sin encontrar pareja de baile. Pineda saltó para arrebatar las alas a otro centro, el número 20, que también apabulló a Sánchez Acuta. Hierro lo sustituyó en la marca sobre Pascual Rambert, que cayó derribado y luego fue pisoteado, consiguiendo una amarilla por su reacción sobre el mexicano. Pasaron exactamente 73 segundos y medio para que el ex Real Zaragoza cometiera la estupidez de echarse un clavado dentro del área, por lo que Resende le fue a mostrar la segunda y la tercera tarjeta. Si hubo un momento en el que América tuvo en sus manos la oportunidad de competir con River Plate fue este, con 24 minutos por delante, con un hombre de más. Esa misma cantidad de tiempo fue la que pudo jugar Sague por última vez en su vida con el club de sus amores. También entró el ratón Zárate, a ver si podía pesar tanto como en la primera parte del torneo. El turco hizo un saque de manos con falta técnica y se lo cedió al rival. Saguiño se escapaba a todo galope y aunque lo trastabellaron no correspondió a la cartulina. Los del barrio de Núñez marcaron otro gol con descripción de facilito. Sin embargo, el árbitro asistente le hizo el paro al AME, señalando un fuera de lugar imaginario, con todo y ese lujo hollywoodense. Lara remató desde muy lejos buscando el gol del siglo, pero acabó de rodillas. El 10 de amarillo hizo acto de presencia, en lo que el turco ponía un centro muy corto. El desdoble de la banda quería terminar en otro globito que no despegó, y en la siguiente el indiecito se desesperó con el profe del bigote, que lo volvió a inhabilitar. Con nada de razón, el Gaby mordió el pasto, sin sentido figurado. Es una dura entrada. Aymar se fue en lugar de Marcelo Gómez y el turco hizo el centro en una que no se supo si fue o no fue penal. Las águilas comenzaron a jugar a la altura de su prestigio. Sin embargo, los anfitriones se apiñonaron adentro del área e impidieron el ingreso de los necios foráneos. Zárate ya picaba con intenciones oscuras, aunque le pitaron para detenerlo. El pelado ya ni hablaba por tanto nervio y Reynoso gesticulaba de todas las formas posibles. Cedrés creyó que Sague estaba detrás y la regaló para una eterna posesión riverplatense. El reloj del maestro era imparable, pero no sus manos, que exigían abrir el campo una y otra vez. Matador Salas se reía de otro fuera de lugar y de sus pocas opciones en el último juego. La corbata apretaba las ansias del ex de Lupita D'Alessio, mientras su fe empezaba a irse al infierno. No obstante, hubo una jugada que debió convertirse en gol, cuando el turco Mohamed se la puso correcta a Luis Roberto, pero entre una lenta reacción y un toquecito, el mundialista en el 94 le dijo adiós a su casa, vestido de villano. Por supuesto que Carlos Reynoso estaba enfurecido por la falta de sangre en las venas, reclamándole al árbitro, a la banca, a sus jugadores y a quien se le pusiera enfrente. A falta de motivos de interés, la televisión se dedicó a mostrar a los DTs. Raúl Rodrigo y Salas lucharon en el círculo central. Burgos apenas si cortó el hoyazo de Mohamed. El estadio Antonio Vespucio Liberti guardaba silencio profundo. El llamado gordito se vaciaba de precisión. Ayala se tiró al suelo a echarse una siesta y de pronto Rodríguez espetó contra un pibe que le sonreía con picardía. La tiene que ser para la América de México. Leo Rodríguez disparó toda su bronca contra un alcanzapelotas que por supuesto sigue el juego. Encomendado, ahí está. No es el hijo de Ramón, Emiliano, que habitualmente cumple esas funciones. Raúl Rodrigo Lara le hizo una faltita a Solari y se ganó su segunda amonestación, por lo que se fue corriendo del campo. De ahí voló a Europa, ya que La Puente lo llamó de emergencia para sustituir al lesionado Oteo. Luego fue fundamental para la eliminación mexicana en el cuarto partido contra Alemania. Reynoso parecía marcharse a rezar, como solía ser su costumbre, pero solo se fue a sentar. Desde su lugar vio a Sorín lamentarse una rodilla por absolutamente nada, a diferencia de Ayala. Qué poco ha hecho River para tener su lugar en cuartos de final, con qué poco le ha alcanzado, porque nadie puede dudar de la legitimidad de la justicia en esta victoria, mientras vemos cómo Celso Ayala es atendido en esa crónica lesión de aductores. Pero con qué poco le alcanza. No es mediocre entonces el nivel de la Copa Libertadores. River está jugando apenas un 30, un 40% de su potencial. Tiene sus jugadores, está cansado, una baqueta infernal del partido, se le lastiman futbolistas, muestra oficio, muestra chapa y con eso le alcanza. Quizá el narrador argentino pecaba de soberbia, pero no le faltaba razón. Pues la verdad sea dicha, el fútbol mexicano necesitaba crecer y un montón. Y es que la Copa del Mundo en Francia fue un reflejo excesivo de la realidad de la Liga Mexicana, con un nivel corto respecto al resto del mundo, emparejado con muchísimas ganas, dinámica y carácter, pero salpicado con un montón de suerte. Igualmente es una de las mejores participaciones de todos los tiempos, como bien sabemos. Era por eso muy importante que nuestros equipos siguieran compitiendo en el sur, para elevarnos lo más posible y no dejar de avanzar.
Y esa fue la razón por la que en los siguientes 18 años nos convertimos de los invitados inútiles a los competidores feroces. 5 veces semifinalistas y 3 veces finalistas. Lastimosamente nos hemos autoacuchillado al abandonar las competencias de la CONMEBOL y el desarrollo se ha detenido, como lo demuestra el resultado del más reciente mundial. Así que desde este canal no nos queda nada más que volver a solicitar a quien corresponda el retorno a la Copa Libertadores de América, como el primer lapso en un largo sendero deportivo. Si es que tenemos la intención de algún día escribir y narrar la más grande leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció el desempeño de Águilas y Chivas en esta Libertadores 1998? ¿Notas a primera vista la evolución de nuestro balompié a 25 años de distancia? ¿Cuál equipo de nuestros días consideras podría realizar una actuación destacada en el torneo continental? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, regálanos un gigantesco like y compártelo en el grupo de WhatsApp, donde siempre hablan pestes de los clubes de México. Y si no te has suscrito, échale ganas. Te prometo que todas las semanas vas a inundarte de historia, cultura futbolera y un montón de leyendas del fútbol mexicano.